Bien. Bueno, sí, ya varios me han comentado que hoy va a estar complicado en la participación, así que lo van a ver en la grabación. Pero bueno, buenas noches. Ahora sí estamos grabando para que quede para los demás participantes. Hoy vamos a ver un libro de Nietzsche. Así habló Zaratustra, se llama. Es un libro, presumiblemente es la obra maestra de Nietzsche, ¿no? Una obra, él la presenta como su obra maestra. Él se refiere a esta obra como el mayor regalo que le han dado a la humanidad, no que le ha dado solo él, sino que le ha dado la filosofía, el libro más importante. Él cree que este libro que escribió es un libro sagrado. Es un libro que culmina que culmina no en términos de que se termine su pensamiento, pero sí en este libro logra expresar las 5 ideas centrales que Nietzsche desarrolla a lo largo de su vida. Eh, a lo largo de su vida de pensamiento. Pensemos también que no le queda mucha vida lúcida a Nietzsche. Nietzsche va a morir en el año 1900, pero en 1889, a principios de 1889, en enero, Nietzsche tiene un colapso mental que lo aísla de la realidad, digamos, y se lo vuelve, coloquialmente, digamos, Nietzsche se vuelve loco, se aleja de la realidad, y para ese momento faltan pocos años. Pensemos que Zaratustra es un libro que se comienza a escribir en 1882, se publica el primer capítulo, no, miento, se empieza a escribir y se publica el primer capítulo en 1883. Nietzsche el prólogo y el primer capítulo, el primer libro, los escribe solamente en 10 días, después de un acontecimiento que vamos a ver ahora, que ya vamos a estar largando. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el apunte inicia con la relación que tiene Nietzsche con una persona, con una señorita, con una jovencita, con una chica de 20 años rusa que se llamó Luz Salomé. Después ella, por sus propias características y por su propio desarrollo intelectual, fue reconocida no solo por tener este pasaje muy intenso y muy determinante en la vida de Nietzsche, sino que ella misma se abre camino en el mundo del pensamiento y se vuelve una gran psicóloga, tiene escrito filosófico, una persona de un vuelo intelectual muy, muy alto, muy interesante. Pero bueno, en este momento Lu es una jovencita de apenas 20 años que recién se iba de Rusia. Su padre había muerto y ella tenía muchos problemas respiratorios, tenía problemas en los pulmones y recién se estaba yendo de Rusia. Y ella llega a Zurich, primero a estudiar en la universidad, lo que era muy raro, porque en ese momento, en esa época piensen que no había una participación muy activa de las mujeres en las universidades, pero bueno, por motivos que todos conocemos. Y de Zurich luego ella se va a, ella conoce a Malvida. No sé si se acuerdan que también la nombramos en algún momento. Malvida von. Yo les digo el nombre porque acá lo tengo anotada solo como Malvida, que es la persona que Nietzsche conoce, la mujer que Nietzsche conoce en el círculo de Wagner, y que luego Wagner, Malvida von Meisenburg, y que luego cuando Nietzsche y Wagner tienen la ruptura que tienen, ella permanece en contacto con los dos. Nietzsche la quiere mucho, ella siempre se refiere a ella como su hermana mayor. Cuando Nietzsche está cierto de que, hace 2 reuniones lo vimos, cuando Nietzsche está cierto de que va a morir después de publicar Aurora, él está seguro que tiene la muerte, lo está rondando porque se siente muy mal, la enfermedad lo acosa muchísimo, tiene la misma edad que el padre cuando murió, tiene los mismos síntomas que el padre cuando murió y tiene un dolor indecible, un padecimiento físico indecible, lo que le hace a él esperar ciertamente siempre, él dice, la salvación o la pacificación de la muerte. En una de sus últimas cartas que la escribe, habiéndole prohibido escribir y leer, se la escribe a ella diciéndole justamente a modo de despedida, para resaltar la importancia. El suceso es que Luz Salome llega a la casa de Malvida, donde conoce a Paul Rie, que es era un amigo de Nietzsche, también amigo de Malvida, y en donde conoce él a Luz Salome, ¿no? Y en ese conocer, Paul Rie inmediatamente se enamora de esta chica, que aparentemente, incluso de muy joven, tenía una avidez por el pensamiento y por las ideas muy alto, era muy curiosa, era muy inteligente, dicen ella, y tenía una personalidad muy atrapante, tanto que apenas llega Paul Rie y la conoce, inmediatamente le manda una carta a Nietzsche refiriéndole lo extraordinario, lo diferente de esta chica, ¿no? Malvida, que
desde siempre le quiso buscar una esposa a Nietzsche. Muchas veces Nietzsche le pedía a ella que le ayudara a buscar una esposa. Sepan que sobre Nietzsche en este momento, como dato no curioso, porque también determina su filosofía, existían muchos, muchos decires, muchos chismes, como diríamos acá, de que Nietzsche en realidad era homosexual. Wagner fue uno de los encargados de hacer circular la idea de que Nietzsche en realidad tenía tendencias homosexuales, que era un anista además, pero que además tenía tendencias homosexuales. Nietzsche queriendo también despegarse de ese mote, que a él no le resultaba para nada simpático, porque bueno, Nietzsche era un pensador, uno no diría, no cabría definirlo como homofóbico, pero definitivamente no era una persona amplia de criterios en ese momento. Bueno, en Alemania en ese periodo me parece que no lo era nadie. De todas formas, bueno, Malvida siempre le está constantemente tratando de buscar a la esposa Nietzsche, que en realidad nunca se concreta semejante cosa. De hecho, Nietzsche nunca conoce ni siquiera a nadie que ella le quiera presentar. Y Malvida y Paul Ritt le mandan cartas a Nietzsche, que Nietzsche estaba en ese momento. Paul Ritt y Malvida estaban en Roma. No sé dónde estaba Nietzsche en ese momento. Supongo que estaba en Génova después de haber escrito La Galla Ciencia, pero la verdad que no lo tengo por fijo. Pero le mandan una carta y Malvida le escribe a Nietzsche lo siguiente, hablando de ella, ¿no? De Luz Salomé. Dice: una muchacha muy sorprendente. En el pensamiento filosófico me parece que ha llegado aproximadamente a los mismos resultados que usted hasta ahora. Ritt y yo coincidimos en el deseo de verlo alguna vez junto a este ser extraordinario. Pensé que era una chica de apenas 20 años. Y Paul Ritt también le manda cartas a Nietzsche con las mismas intenciones, diciéndole que tiene que ir a conocerla, que era una persona muy, muy interesante para que Nietzsche le vea, y ambos dos creían que iban a salir buenas ideas, digamos, iba a ser una buena producción lo que saliera de ahí. Nietzsche, no las transcribo, no las leo ahora para no robarnos tanto tiempo, pero Nietzsche le escribe en ese momento, sin haber conocido a Luz Salomé, le escribe una carta a Overbeck, su amigo de siempre, el historiador de las religiones, y otra carta a Paul Ritt, mostrando, digamos, yo las transcribo para que se vea la incapacidad que tenía Nietzsche, o la falta de experiencia que tenía Nietzsche, o la falta de tacto que tenía Nietzsche para relacionarse con las personas en general, pero con las mujeres en particular, diciendo que bueno, que él ya se iba a lanzar al rapto, que él necesitaba una persona de esas características a su alrededor, pero que si él se casaba, solo podía comprometerse un casamiento de 2 años, y que bueno, que además tenían que ver otras condiciones que él iba a poner, etcétera, sin haberla conocido, ¿no? Lo que demuestra una falta de capacidad, digamos, de tacto para, como decíamos, para este tipo de relaciones. Finalmente Nietzsche va a conocer a Roma, a Luz Salomé, en abril de 1882. Pensemos que en ese momento él ya había terminado de escribir La Galla Ciencia, y en su proyecto estaba hacer un libro que sea una continuación de ella. Lo que va a salir luego de La Galla Ciencia es Zaratustra. Pero en ese momento estaba el libro en imprenta, no había salido todavía, pero estaban esperando que el libro saliera de imprenta para ver la sociedad, para ver el mundo. Lo cierto es que ese libro, además de, al igual que casi todos los libros de Nietzsche, al igual que Zaratustra incluso, tiene una casi nula repercusión, y todo lo que Nietzsche dice de sí mismo, digamos, y la importancia que él se da a sí mismo como pensador y que le da sus propias ideas, están en ese momento mucho más en la cabeza de Nietzsche que en la cabeza de los contemporáneos de Nietzsche, ¿no? Nietzsche era un autor no desconocido, pero prácticamente desconocido. Era un pensador que estaba seguro, en las cartas lo dice, estaba seguro que su trabajo iba a demorar 10 años más todavía en completarse, pero además muchos años más en comprenderse. Y lo cierto es que hasta ese momento él vivía casi como un escritor marginal, y que en muchos casos, no para sus amigos, que sí le tenían a lo mejor una estima intelectual más alta, pero para la gente que lo rodeaba por fuera de ese círculo más pequeño, de esos 7 o 8 amigos que él tenía, veían en Nietzsche casi un delirante, no su hermana, su madre, etc. La cosa es que en 1882 él le conoce a Luz en Roma, e inmediatamente le propone casamiento. Porque queda deslumbrado de ella. Él todavía no sospechaba, dicen, en las cartas no se nota, por lo menos, que no se sospechara que Paul Ritt también estaba enamorado de Salomé, pero Nietzsche queda inmediatamente enamorado de Salomé, le propone casamiento. Nietzsche le va a proponer 3 veces casamiento a Luz Salomé, ¿no? Piensa que Nietzsche en ese momento tenía 37, 38 años, y Salomé tenía 20. Le propone 3 veces casamiento, las 3 veces ella le dice que no,
La última implica también la ruptura final. La historia de Nietzsche con Salomé dura un año, entre que se conocen y entre que dejan de hablarse para siempre, con un odio mortal de Nietzsche hacia ella. La cosa es que en el 82 la conoce en la Catedral de San Pedro, le hace la propuesta de matrimonio y Salomé le responde que no, pero le hace una contrapropuesta, si se quiere. Le dice, bueno, podemos armar entre Paul Rie, vos y yo, una suerte de grupo de estudio, de una convivencia de estudio, una convivencia filosófica, al estilo de una secta pitagórica, digamos. Vamos a vivirnos juntos a alguna ciudad específica, podemos irnos, dice Salomé, o con mi mamá o también con la mamá de Nietzsche, para que no pensara mal la gente, pero pensar eso, ¿no? Como un grupo de estudio en el cual se viviera más fraternalmente, donde las ideas dieran vueltas libremente, donde pudieran construir juntos, etcétera. A lo que a Nietzsche le resulta una idea muy grata y durante mucho tiempo, durante todo ese año, le va a parecer una propuesta que a él lo va a seducir como una... Y va a estar muy seguro de que en lo próximo se va a concretar, ¿no? Finalmente esa idea tampoco nunca se concreta, para ir spoileando la serie. El segundo encuentro de Nietzsche, bueno, finalmente en Roma se terminan separando, Nietzsche vuelve a Génova, al norte de Italia, Salomé se queda en la casa de Malvida y se vuelve a ver un segundo encuentro ya en el norte de Italia, donde pasa un acontecimiento que para Nietzsche es fundamental. Nietzsche lo recuerda como un momento sagrado. En un momento él estaba junto con la mamá de Salomé y con Paul Rie, Salomé y Nietzsche, dando una vuelta por el Monte Sacro. Ellos dos van solos a subir un poco el camino del monte, demoran mucho y no se sabe bien qué es lo que pasa en ese momento, pero Nietzsche vuelve diciendo que ha sido un momento, lo refiere después en cartas. Nietzsche nunca aclara qué es lo que sucede, pero como un momento sagrado, ¿no? Como un momento de los momentos más de mayor iluminación de su vida. Y Salomé en una conversación, en una carta con un amigo, le dice, refiere que ella ya no recuerda si en ese monte besó o no besó a Nietzsche, ¿no? Pero la cosa es que fue un momento, un acercamiento quizás físico, no se sabe bien, que a Nietzsche le da muchas ínfulas e inmediatamente le propone nuevamente matrimonio, a lo que Salomé vuelve a rechazar. Luego de esto, Salomé empieza a frecuentar más seguidamente a la casa de Wagner, de la mano de Malvida, que era amiga de Wagner, y empieza a ser inmediatamente el centro de las reuniones sociales, porque era una persona aparentemente de un carisma social y una habilidad de desenvolverse socialmente muy alta. Ella aparentemente era muy bella. La foto que comienza el apunte, que es donde está Nietzsche, en esa foto, no sé si saben, pero en esa foto está Nietzsche, está Paul Rie y está Salomé, arriba de un carrito con un látigo. No se sabe bien por qué se sacaron esa foto, ninguno nunca después explicó el motivo de esa foto un tanto ridícula, pero bueno, esa foto es muy icónica de la relación de ellos tres. Posteriormente, después de eso, Nietzsche en Zaratustra va a hacer una referencia al látigo, hay un momento en donde él se encuentra con una viejita y esa viejita está escondiendo, lleva escondiendo y cargando una verdad, no le quiere decir la verdad. Nietzsche le promete que después de que le diga esa verdad, que él la va a guardar, la va a atesorar, y ella, como es tan viejita, se va a olvidar apenas se la dijo. Y la verdad que la viejita le revela a Nietzsche que ella viene guardando es justamente: si vas a ir con mujeres, lleva tu látigo. En relación, quizás en referencia también a haciendo una referencia pasada a esa foto, que después, bueno, Nietzsche, no queda nunca claro si Nietzsche se termina avergonzando de esa foto, pero no es para nada una foto característica de un pensador como Nietzsche. Finalmente, Salomé empieza a frecuentar la casa de Wagner. En la casa de Wagner, como se imaginarán, no se hablaba para nada bien de Nietzsche. Y Salomé, a decir de la hermana de Nietzsche, Elizabeth, tiene desde siempre una relación, desde que la conoce hasta que Nietzsche se separa de ella, una relación pésima con Salomé. No se sabe tampoco bien cuál es el motivo de esa mala relación, quizás celos por la capacidad de Salomé de ser el centro de atención, que contrastaba con la incapacidad de Elizabeth de hacerlo. Pero bueno, tienen una mala relación. Elizabeth empieza a decirle a Federico Nietzsche, que justamente que ella no lo defendía, que ella aportaba las burlas cuando se reían de él y demás en la casa de Wagner, a lo que Nietzsche no le presta mucha atención, no le presta mucha atención por su enamoramiento seguramente con Salomé. Finalmente, los tres, Nietzsche, Elizabeth y
y Luz Salomé coinciden en un lugar donde estaba viviendo Nietzsche en ese momento, que era Tattenburg, y en ese lugar Salomé y Nietzsche dejan un poco de lado a Elizabeth y empiezan a tener conversaciones aparentemente de un vuelo muy elevado, ¿no? Luego escribirá después en sus apuntes sobre las conversaciones que tenían, que es su tercer y último encuentro. Después de esto ya no se van a ver más. Este encuentro dura 3 semanas y luego escribe sobre ese momento. Durante 3 semanas hablamos casi hasta morir. Es curioso que con nuestros diálogos vamos a parar maquinalmente a los abismos, a unos lugares de vértigo hacia los cuales uno ha trepado en solitario para mirar las profundidades. Hemos elegido siempre caminos de cabras y si alguien nos hubiera escuchado habría creído que estaban conversando dos demonios, ¿no? Para comentar bien, para, para ver el nivel de relación que tenían entre ellos. Y después escribe también que ella veía un extraño Nietzsche, y yo lo transcribo porque me parece una descripción interesante para pensar a Nietzsche en esa característica, en ese marco de referencia. Escribe: en alguna profundidad escondida de nuestra esencia nos separan mundos. Nietzsche, a la manera de un viejo castillo, tiene en su esencia algunos calabozos oscuros y ocultas bodegas que pasan desapercibidas en un conocimiento fugaz, y sin embargo pueden contener lo más auténtico de su persona, ¿no? En ese tiempo ella empieza a ver otra cosa de Nietzsche. Me parece que es una descripción bastante correcta, porque imaginar quizás ese Nietzsche más danzarín, como se podría describir, quizás contraste un poco también con la característica, con lo que una referencia de Nietzsche, sobre todo en ese momento, ¿no? Así que me parece que vale. Finalmente Luz después se va a volver una psicóloga de mucho nombre. Ella tuvo una relación muy comentada y cuestionada y muy debatida con Freud mismo. En el libro, hay un libro que se llama El día que Nietzsche lloró, que de un autor indio que se llama Erwin Shalom. En ese libro, es muy conocido ese libro, hace poco se hizo una película del mismo libro, pero en ese libro los dos personajes principales son Luz Salomé y Nietzsche. Tres personajes que son Luz Salomé, Nietzsche y Breuer, que es el profesor de Freud, y ese libro da a entender que el profesor de Freud trató durante mucho tiempo a Nietzsche y que él fue quizás de alguna forma que llevó adelante la relación entre Freud y Nietzsche. Si bien en el libro incluso Nietzsche nunca se conoce con Breuer, Nietzsche nunca se conoce con Freud, el libro da a entender que todos los análisis freudianos, muchos de los análisis freudianos, surgen a partir del tratamiento que Breuer hace con Nietzsche, un libro muy, muy conocido. Y en todas las películas de Nietzsche hay otra película que se llama Más allá del bien y el mal, que es del 77, creo, también sobre la vida de Nietzsche. La película está centrada en este año intenso de relación muy tormentosa con Luz Salomé. Que, como dije, por eso también lo traigo ahora y nos robamos unos minutos de Así habló Zaratustra, porque Salomé, además de ser una persona muy importante para Nietzsche, es la persona que, a partir de la ruptura con Salomé, Nietzsche, en la depresión que él siente, se aleja y en 10 días escribe el primer capítulo entero de Zaratustra. En el mismo año, en otros 10 días, escribe el segundo capítulo, y en el mismo año, finalizando el año, en 12 días escribe el tercer capítulo, ¿no? Y ahí sale el primer compendio que se conoce de Zaratustra, sin el cuarto capítulo que lo agrega en el 85. Pero bueno, es una persona que tiene una importancia destacada en términos individuales de Nietzsche, en términos de biografía personal, y que seguramente ese tipo de experiencias dan pie para que muchas de las ideas que Nietzsche después las desarrolle en la forma en la que las desarrolla. Hay que ver también hasta qué punto uno puede o no puede relacionar el autor con la vida del autor con la obra. Es interesante para pensar quizás en otros autores. En Nietzsche lo podríamos pensar más en términos sentimentales porque no tuvo demasiadas inclinaciones fuertes en lo político, pero yo pienso en autores que seguramente su obra quizás no vaya de la mano con lo que uno espera de esa persona. Pienso en Heidegger, que hablamos hace un ratito con Guillermo. Heidegger escribe tiene uno de los desarrollos de pensamiento más importantes, quizás para mí, de hecho, el más importante del siglo XX, de la modernidad en general también, uno de los pensadores más agudos, más finos, más precisos, que más dieron en el centro de la discusión que tiene que tener la modernidad occidental. Y aún así, Heidegger desde el 33 hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, hasta que cae el nazismo, fue afiliado al Partido Nacional Socialista. Hay un discurso de Heidegger que es impecable, es un discurso
impecable en términos filosóficos, ¿no? Tiene frases de un vuelo, hace una linealidad entre el eje Grecia-Berlín que es interesantísimo, pero que tiene un tinte nacionalsocialista, tiene un tinte nazi muy fuerte. Es imposible no ver el nazismo en ese escrito. Heidegger, de hecho, sobre el final de ese escrito hace una cita de Platón y le cambia una palabra para hacer una referencia específica a las Stormtrooper, que son las fuerzas de choque de las camisas pardas, digamos, de lo que sería la fuerza nazi en las universidades. Una cosa muy evidente, muy referencial de ellas que no podemos dejar de pasar. Al mismo tiempo, Heidegger fue uno de los pocos pensadores cuando ocupó el rectorado de Friburgo que se opuso a lo que se llamó el cartel judío. En ese momento, después del 33, cuando Hitler empieza a ser nombrado primer ministro, canciller de Alemania, se obligaba a las universidades a poner un cartel judío diciendo en esta universidad no entran judíos, etcétera, con algunas críticas y discriminaciones de corte antisemita. Lo que Heidegger se niega, no solo que se niega, sino que sigue manteniendo en su cargo a dos docentes que son de ascendencia judía, son judíos. Luego los camisas pardas los hacen renunciar, pero Heidegger en términos generales los defendió. Y hay una carta muy interesante de Jasper, que era amigo de Heidegger, tenían una relación bien fraternal con Jasper y Heidegger. Y Jasper sobre el final de su vida tiene una reflexión que es muy interesante, ¿no? Porque mucha gente cuestionaba o trataba de reivindicar a Heidegger diciendo que él no necesariamente tenía que ni saber lo que estaba pasando en los campos de concentración, ni vislumbrar cuál era el futuro del Partido Nacional Socialista, porque en realidad los acontecimientos se iban desencadenando, una cosa fue también llevando a la otra. En términos históricos, hay muchos que sostienen que no todo el mundo estaba al tanto de todo lo que pasaba, lo que es en todo caso cuestionable, pero es lo que se decía. Y Jasper dice en una entrevista que le hacen, está bien, dice, pero Heidegger, él debería haberlo sabido. Porque Heidegger no era cualquier pensador en cualquier lugar de Alemania. Heidegger era la encarnación del ser alemán, la encarnación del ser en términos generales, pero además la encarnación del espíritu alemán. Si alguien tenía la capacidad intelectual, no profética, sino solamente intelectual, de ver cómo se iban a desencadenar los acontecimientos al corto plazo, ese alguien debería haber sido Heidegger, sobre todo cuando las señales estaban todas a la vista, ¿no? Otro quizás podría alegar, no lo noté, no me di cuenta, los patrones se me escaparon, pero Jasper decía Heidegger no, Heidegger debería haberlo sabido. Vengo a esto ¿por qué? Porque hay que también pensar hasta qué punto uno puede separar al pensador de su idea. El hecho de que Heidegger haya pertenecido al Partido Nacional Socialista disminuye la potencia de sus ideas. ¿Hay nacionalsocialismo en el escrito de Heidegger? Fuera de este discurso al que yo hice referencia hace un ratito. Tenemos que criticar la obra heideggeriana a partir de esta característica de que su autor perteneció a ciertas corrientes del nacionalsocialismo. Es una pregunta que queda abierta, algunos pensarán que sí, otros pensarán que no. Pasa con otros escritores, con otros pensadores, no con el extremo de Heidegger, ¿no? Que una cosa es adherir a cierta ideología política, otra cosa es ser nazi. Pero bueno, también hay pensadores que muchas veces no están de la mano de nuestras ideas ideológicas, de nuestro corpus ideológico, y aún así eso es un elemento para cuestionar su obra. La obra puede separarse, bueno, una discusión que habría que tener. Lo que es cierto es que en el caso de Nietzsche, sus vivencias personales están muy ligadas a su obra. Es muy difícil no ver cómo a lo largo de la vida de Nietzsche, a lo largo de sus relaciones personales, y su relación con su madre, y su relación con Wagner, y su relación con Salomé, y su soledad, su profunda soledad siempre, sus dolores físicos, finalmente determinan absolutamente su obra, ¿no? Nietzsche no es un pensador que piensa por fuera de sí, Nietzsche no es Kant. Kant es un pensador que tiene la capacidad de abstraerse quizás de todo lo que lo rodea para empezar para desarrollar una teoría o para desarrollar un cuerpo teórico que finalmente no tiene mucho que ver necesariamente con lo que él está viviendo. Bueno, pero Nietzsche no, Nietzsche, toda su vida, su vivencia y sobre todo su enfermedad, o su percepción de su enfermedad, son parte constitutiva de su obra y hacen de su obra lo que su obra es. Ahora, ya lo vimos también cuando Nietzsche termina Aurora y cuando está por empezar la Guerra Ciencia,
cómo cuenta que la Gaia Ciencia es el producto el producto de una gran salud, ¿no? De un gran bienestar que él siente que ya está curado. En el prólogo, sobre todo, se cuenta, que lo vimos en la reunión pasada, el prólogo de la Gaia Ciencia que escribe en el 86, Nietzsche da cuenta de cómo el libro entero es producto de ese sentirse bien de ese momento. El cuarto capítulo de ese libro, que es el más importante, de hecho el único de los libros que tiene nombre, se llama Sanctus Januarius, Santo Enero, porque fue el enero, según él, más beneficioso y donde mejor estuvo de salud, el clima lo acompañó, no tuvo ataques, etcétera. Además hay una referencia a un santo, ¿no? que se llama así, que era patrono de la ciudad donde Nietzsche estaba en ese momento, pero él hace la referencia específica por el mes al que según él le debe todo el libro, ¿no? Por eso digo, para tomar la dimensión la dimensión que tiene para él su relación con su cuerpo, y por eso esta vuelta para explicar por qué también le estamos dando este rato a Salomé, ¿no? Porque Salomé es una persona en Nietzsche que lo termina marcando mucho. Uno definitivamente sería, si tenemos que ponerlo en términos más novelescos, digamos, Salomé fue su gran amor y lo es durante siempre. Bueno, podemos decir que Nietzsche tuvo dos grandes amores, ¿no? Wagner y Salomé, de los cuales con los dos tuvo rupturas muy belicosas, y con los dos luego los terminó rescatando como figuras positivas. De Salomé dice barbaridades, que no viene al caso tampoco explayarse demasiado. Yo pongo en el apunte algún ejemplo para que quede claro el tono con el que se refiere a ella, pero escribe barbaridades después de la ruptura. Pero estamos en el tercer encuentro, que es cuando le propone por tercera vez matrimonio, ¿no? Esto sucede a finales del año 82. Se encuentran en Tattenburg y en ese momento se da la ruptura, ¿no? Pasan estas 3 semanas donde tienen estas charlas muy elevadas, como referíamos recién, y finalmente se da la ruptura, que se da por 3 elementos, ¿no? Primero que Nietzsche ciertamente estaba buscando una discípula, ¿no? En Salomé estaba buscando una discípula y seguramente algo más, sobre todo si nos guiamos por las 3 propuestas de matrimonio, pero que Nietzsche estaba buscando una discípula, y él en una carta que le manda a ella dice: además quisiera que fueras mi heredera, la heredera de mi pensamiento, ¿no? Como decíamos hace un rato, Nietzsche se tiene a sí mismo en una altísima estima intelectual. Él siente que está realmente desarrollando una obra que va a trascender milenios y que va a modificar la forma de pensamiento occidental. Siente que y tuvo la revelación de la roca de Surlej, ¿no? Que fue el punto central y nórdico que parte la vida de Nietzsche a la mitad, que lo vimos en la reunión pasada. Para los que no estuvieron, les cuento que el 6 de agosto del 82, en Suiza, en un lugar que se llama Sils Maria, en Alten Tangima, en Gadima, Nietzsche, en una roca específica, porque Nietzsche después hace la referencia, ahora lo vamos a leer en breve, tiene la revelación, digamos, la iluminación, la experiencia del eterno retorno, ¿no? Se le viene la idea del eterno retorno y cambia su vida para siempre. Nietzsche, a partir de ese momento de inspiración que él le dice, a partir de ese momento todo su pensamiento gira hacia el eterno retorno, y como vamos a ver ahora en breve, el Zaratustra es una consecuencia necesaria e inevitable del eterno retorno. Si no hubiera pasado el 6 de agosto lo que sucedió en esa roca específica, que hoy se llama roca Nietzsche, que es con la que comenzamos la ilustración del apunte pasado, en ese momento específico Nietzsche tiene esa revelación específica y toda su filosofía va hacia ese lugar ahora, ¿no? Y la idea, hay 5 ideas centrales en el Zaratustra: el eterno retorno, el superhombre, el eterno retorno, el superhombre, la superación, digamos, la asimilación, pero a la vez la superación del nihilismo, ¿no? De la idea de que el nihilismo, muerta en las ficciones metafísicas, lo que nos queda justamente es el nihilismo, ¿no? Lo que nos queda es esa tensión de nihilismo, pero que no, el eterno retorno justamente justifica que el nihilismo no sea el punto de llegada al que nosotros tenemos que llegar, sino que el nihilismo en realidad es el nihilismo es efectivamente es el punto de llegada, pero el eterno retorno lo que nos permite es encontrar finalmente, luego de ese nihilismo, luego de ese sinsentido, luego de
de ese acabose de los sentidos, digamos, de esa injustificación de la vida, el eterno retorno a partir de esta propuesta de que todo se repite eternamente, de que la existencia es circular y eterna, logra otra dimensión. Por eso el nihilismo es una asimilación por una parte, porque tenemos que identificar la ficción de la muerte de Dios, pero a la vez es una instancia superadora porque no nos quedamos solo en la muerte de Dios. La muerte de Dios es la posibilitadora de que nuevas ficciones no, de que las ficciones caigan y nuevos sentidos emerjan, ¿no? En el nacimiento de la tragedia, esos nuevos sentidos eran los sentidos estéticos, digamos, la consideración estética de la existencia, pero a partir de esa revelación del eterno retorno, será el eterno retorno, ¿no? A partir justamente de esta idea de que Dios es muerto. Pero bueno, en ese punto Nietzsche tiene esa ruptura con Salomé, que decíamos que haría una discípula. Salomé no quiere ser discípula de Nietzsche. Hay una Safransky, que es un autor que yo siempre recomiendo para seguir a Nietzsche, la vida de Nietzsche. Escribe sobre eso, me parece que es claro, así que se los leo, sobre ese punto de negación de ella de ser una discípula y de cómo lo tomaría Nietzsche. Y Safransky dice: lo insoportable para Nietzsche es pensar que lo entendiera tan profundamente Luno, y luego, con su indómita curiosidad, siguiera de nuevo en pos de otros hombres, se fuera hacia otros y no permaneciera bajo su hechizo, que lo abandonara y lo dejara atrás como un estadio de un proceso de formación, ¿no? De nuevo esto, un autor que tiene de sí mismo una estima tan alta en términos intelectuales, lo que le debe haber herido que esta chica llegara hacia él la quisiera cobijar como su discípula, como su heredera, como la continuadora de su pensamiento, y ella aún así decidiera seguir de largo hacia otros horizontes, que después serán Freud, después será la poesía. Ella escribe mucha poesía, es una persona muy curiosa intelectualmente. Eso por una parte. Por otra parte, Nietzsche descubre en ese momento que Salomé y Rie ya estaban viviendo juntos en Berlín, habían llevado adelante esta idea que tenían de una convivencia, de una comunidad filosófica, de pensamiento, de desarrollo, etcétera, y que están viviendo juntos en Berlín. Se siente absolutamente dejado de lado por eso. Y como tercer elemento, la vuelta, digamos, la vuelta a la carga de la hermana de Nietzsche, hablando peste de Salomé, ¿no? De todas las cosas que la hermana de Nietzsche llega a decir que ella dice muchas cosas de él, digamos, que se burla, que lo critica, que dice que que lo trata homosexual, que es un onanista, etcétera, cosa que nunca se prueba más que por propias palabras de Elizabeth Nietzsche, que es, por los que no estuvieron antes, va a ser quien finalmente, una vez que Nietzsche se vuelve loco, crea el museo, el archivo Nietzsche, y que luego de muchos años ella es la responsable de que Nietzsche se lo asociara con el nacionalsocialismo, porque en el año 34, cuando Hitler ya era canciller y cuando el nacionalsocialismo ya gobernaba Alemania, ella lo invita a Hitler al archivo Nietzsche, donde le hace una entrega de un bastón que había sido de Nietzsche, y le da algunos libros como simbolizando la adhesión de Nietzsche hacia el Partido Nacional Socialista. Esencialmente hay dos elementos que son fuertes para asociar, o que se tratan de buscar para asociar a Nietzsche con el nacionalsocialismo. Nietzsche no era nazi definitivamente, cada uno construye la interpretación que más quede acorde a su honestidad intelectual. Yo estoy convencido que Nietzsche no era nazi, no era una persona, no por no ser nazi era una buena persona, no era un humanista, era una persona muy polémica, siempre lo digo, pero no era nazi en términos ni filosóficos ni políticos, entiendo yo. De todas formas, sucede este acto, Elizabeth a los pocos años, 2 años después de eso muere, pero ya queda para siempre asociada a la figura de Nietzsche con la idea del nacionalsocialismo. Dos ideas, como digo yo, son las que el nazismo toma como propias y que quiere hacer, que quiere demostrar con esas dos ideas que están en el Zaratustra, dos de las ideas centrales, que quiere demostrar que Nietzsche sí abonaba al Partido Nacionalsocialismo, son la idea de la voluntad de poder y la idea del superhombre. Ahora vamos a ver, hoy vamos a llegar hasta ver un poquito la idea del superhombre, porque es la idea que Nietzsche desarrolla fuerte en el prólogo, que es lo que vamos a ver hoy. Este libro, como es un libro tan poderoso y tan vasto, todos los libros lo son de Nietzsche, esencialmente me parece, así que le vamos a dedicar esta reunión y la que viene. Hoy la idea es hacer esta introducción coyuntural y entrar en el prólogo, que el prólogo parece algo menor, pero el prólogo de este libro es central, cuenta la historia de Zaratustra, cuenta sus primeros diálogos de Zaratustra y hace la presentación de una idea que linea todo el libro, que es la idea del superhombre,
y lo describe, ¿no? Por eso es un prólogo muy importante. Eh, Luego, cada uno de los capítulos vamos a ir viendo, van a ir abordando de alguna forma estas 5 ideas que son las ideas rectoras. El libro no se agota en esas 5 ideas, que el libro más vale que tiene un montón de otros elementos, pero esas son las 5 más fuertes, las que se conocen como el cuerpo teórico fuerte, poderoso de Nietzsche. Cuando uno habla de Nietzsche piensa en estas 5 cosas de alguna forma, y son las que la tradición rescata mucho sobre él. Todas las demás cosas, esta y todas las demás tienen muchas interpretaciones, pero bueno, estas son como las 5 en las que la comunidad filosófica internacional se ha puesto de acuerdo en que ahí está la cosa, ¿no? Ahí está lo importante de Nietzsche. Así que se produce la ruptura de Nietzsche con Salome. Nietzsche después escribe de ella un montón de barbaridades, como les dije, y, y, y ella desaparece su vida. Él va a hacer luego varias referencias en sus cartas, sobre todo, y bueno, y Paul Ritt también, naturalmente, ¿no? Él va a hacer luego referencias en sus cartas. En muchas cartas él va a hablar muy mal de ella, y en otras cartas, en cambio, va a rescatarla positivamente. Va a decir, bueno, tenía sus defectos, pero era una persona. Ojalá pudiera encontrar más personas así, es una lástima que esto se haya terminado, etcétera. Y en otras cartas, bueno, va a ser durísimo. Se crece, también está es imposible separar luego todas las cosas que Nietzsche dirá de las mujeres, sobre todo esta referencia que decíamos del látigo hace un ratito, y no ligarlo a ella, ¿no? El Nietzsche siempre toma a la mujer como algo muy, muy con menores capacidades en términos reflexivos que el hombre, pero con una pulsión por la pasión más marcada. Él no lo dice nunca, pero se puede asociar a la mujer más con lo dionisíaco que con lo apolíneo, sobre todo en las distinciones que él va a hacer más adelante sobre las características del hombre y de la mujer. Y luego, bueno, dice algunas otras barbaridades. Él cree que la mejor forma de calmar a una mujer es darle un hijo, esto del látigo que hacíamos hace un rato. Pero bueno, como decíamos en otras reuniones también, Nietzsche es un pensador que tiene sobre muchas ideas, muchas cosas para decir, y sobre un montón de otras cosas no tiene nada para decir. Yo creo que en ir a buscar en Nietzsche alguna reflexión positiva, edificante, constructiva, pero aparte racionalmente sostenida, coherente, consistente, es ir a buscar algo que Nietzsche no tiene, digamos, porque no era un autor que, primero que ni sabía relacionarse con las mujeres y luego que era un sujeto muy misógino. Entonces, buscar en Nietzsche reflexiones que sean constructivas, más allá del lugar donde se parara para relacionarse con las mujeres, es ir a buscar algo equivocado. Me parece que hay otras cosas muy ricas que sí Nietzsche tiene. Pero bueno, esa es la historia con Lu. Me parecía muy importante marcarla porque cada vez que ustedes vean algo de Nietzsche, en otro lado, cada vez que vean alguna película, alguna novela, algún libro que no sean los libros de él, la historia está presente siempre. Así que Gerson dice misógino. Sí, 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 sí. No sé si lo decís para corregirme en algo, Gerson. No, es que, buenas noches, no, Hola, ¿cómo creo andás? que en cierta forma pareciera que en varias tuve se ve una postura muy fuerte hacia la mujer. Y pues tal vez eso de Love Salomé pudo haber incidido y también su relación con su hermana, ¿no? Entonces, no sé, en cierta forma muy duro con la mujer, donde podríamos decir que pareciera misógino. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. No, no estoy totalmente de acuerdo. Él era misógino, de hecho. O sea, si por misógino entendemos a alguien que desprecia a la mujer, que la maltrata, que la subvalora y demás, sí, definitivamente lo era. También es cierto que Nietzsche vive, seamos coyunturales con el momento, ¿no? Nietzsche vive, en ese momento estamos en 1882, 1883. El lugar de la mujer, si bien a lo largo de la historia fue un lugar muy marginado, muy desprestigiado, muy abandonado, todo lo que conocemos, muy maltratado, hace muy poco tiempo, afortunadamente, no afortunadamente hace muy poco tiempo, afortunadamente sucede, pero hace muy poco tiempo hay un movimiento que está reivindicando y poniendo en pie de igualdad los derechos de los géneros, ¿no? Entonces, en ese momento la misoginia era quizás seguramente era mucho más común de lo que es hoy, pero definitivamente Nietzsche era un misógino. No, no, yo al hacer esta coyuntura, esta presentación coyuntural no quiero defenderlo ni con esto ni con nada, ¿no? Pero además el nacionalsocialismo, de nuevo, Nietzsche es muy polémico, es un sujeto muy polémico y a partir de Zaratustra en adelante se vuelve cada vez más polémico.
Nietzsche en Zaratustra dice algunas barbaridades, pero de ahora en adelante, sobre todo en el Anticristo es un libro muy fuerte, un libro duro para leer, es un libro duro en términos de las cosas que plantean, un libro muy poco... Nietzsche, Nietzsche va perdiendo a partir de humano demasiado humano, ¿no? Pero sobre todo a partir del Zaratustra va a ir perdiendo de a poco este humanismo que si alguna vez lo tuvo, o si incipientemente lo tuvo, o si había pequeñas emergencias de humanismo, lo va a ir perdiendo hasta volverse definitivamente en un antihumanista, ¿no? Un sujeto que no que odiaba la humanidad, pero sí que odiaba las características generales de la humanidad, ¿no? Ahora vamos a ver en la introducción, en la entrada al prólogo, qué es lo que él ve por superhombre y qué es todo lo que no es el superhombre, ¿no? Y cuáles son, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para darle bienvenida al superhombre y todo lo que hay que, bueno, en términos positivos y negativos, ¿no? Nosotros podemos elegir dos cosas, va a decir Nietzsche: ser un puente hacia el superhombre, hundirnos en nuestro ocaso para que emerja el superhombre, o podemos bien, si no somos ese puente al superhombre, lo mejor que podemos hacer para ser puente es perecer inmediatamente, ¿no? Nietzsche va a decir, bueno, vos o sos puente o deberías perecer. Y nosotros que somos puente, Nietzsche se considera él la definición de puente al superhombre. Nietzsche no cree que él sea un superhombre, sino que él es, ya habíamos dicho, ¿no? La distinción entre superhombre, vos tenés el hombre común, el hombre dominado, el hombre dócil, el hombre camello. ¿Se acuerdan de las tres transformaciones que habíamos leído en un momento en el Zaratustra? Tenemos... Diego, Sí, qué pena, Diego. Es que antes de iniciar, digamos, allí ya con la parte de Zaratustra, me gustaría de pronto si hay alguna referencia a la filosofía hindú en el pensamiento de Nietzsche, porque entiendo que como tal la figura Zaratustra es traído del pensamiento hindú o algo así. Entonces me gustaría saber si de pronto hay alguna referencia al respecto. bien, ya lo vamos, ese era el punto que seguía, no, el otro, pero lo vemos ya. Zaratustra en realidad es muy loco porque elige Nietzsche a Zaratustra, porque ustedes piensen que Zaratustra en realidad es Zoroastro, era un profeta persa, él nació o vivió, se cree en lo que era la zona de lo que actualmente es Irán, y para Nietzsche, bueno, pero vuelvo un segundito. ¿Por qué Nietzsche elige a Zaratustra, no? Es muy loco cómo él toma un nombre que tiene una historia, que es un profeta, bueno, justamente como les decía, un profeta persa, el padre del zoroastrismo, lo que previamente se conocía como mazdeísmo, y que con toda esa carga, con todo ese bagaje, con todo ese peso, ¿no? De elegir un nombre propio para representar a tus propias ideas, es una propuesta cuando menos que llama la atención. ¿Por qué Nietzsche toma un pensador con el que no tiene nada que ver, que no solo no tiene nada que ver, sino que todas las cosas que ese pensador implica, su religión, su condición de profeta, lo que él proponía en cuanto a las religiones, a lo que es el mazdaísmo en términos generales, están tan distanciados de lo que él presenta en la obra? Bueno, Nietzsche da una respuesta a eso. Nietzsche lo que dice de Zaratustra es, Zaratustra fue el primer moralista. A Zaratustra tiene una característica para Nietzsche que es central en su esquema de pensamiento. Zaratustra es el responsable para Nietzsche, a través del mazdaísmo en la antigua Persia, de hacer que el imperio persa pase de ser politeísta a ser monoteísta, ¿no? Y en ese paso de ser politeísta a ser monoteísta, el monoteísmo para Nietzsche genera, porque además el mazdeísmo que proponía Zaratustra tenía un dios principal que se llamaba, bueno, ahora lo busco, pero tenía un dios principal acá está, que se llamaba Ahura Mazda, de ahí mazdeísmo, ¿no? Era el creador de las cosas, ese creador, Ahura Mazda, la traducción significa el señor sabio, y había dos espíritus primarios, ¿no? Vos tenías el dios creador y tenías dos espíritus primarios, uno malo y uno bueno. Y en esa dualidad, dice Nietzsche, construye el primer moralismo y se convierte él en el primer moralista. Él es el inventor de la moralidad, dice Nietzsche, ¿no? Por eso, en un momento, él dice, a mí nadie me preguntó por qué Zaratustra, pero me lo deberían haber preguntado. Y lo que dice, eso lo dice Neko Homo, y dice esto. Dice, no se me ha preguntado, pero debería habérseme preguntado qué significa cabalmente en mi boca, en boca del primer inmoralista, o sea, Nietzsche, el nombre Zaratustra. Pues lo que constituye la inmensa singularidad de este persa en la historia es justo lo contrario de esto.
Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que hace moverse a las cosas es la lucha entre el bien y el mal, ¿no? A partir de estos dos dioses primarios que él construye. La transposición de la moral a la metafísica, como fuerza, causa, fin en sí, es obra suya. Mas esa pregunta sería ya, en el fondo, la respuesta. Zaratustra creó ese error, el profeta, el más fatal de todos, la moral. En consecuencia, también él tiene que ser el primero en reconocerlo, ¿no? Nietzsche nos dice que le elige el nombre Zaratustra porque Zaratustra fue el primer moralista y Nietzsche es el primer inmoralista. Y según esta explicación de Nietzsche, el primer moralista debe reconocer que la construcción, el desarrollo y la construcción de la idea de la moral es una idea equivocada. Eso de explicar Nietzsche, uno puede, a mí la verdad que nunca me resultó una explicación, yo no voy a cuestionar si el propio Nietzsche lo dice, más vale que uno no tiene por qué ponerlo en duda. Yo no digo que no sea cierto, lo que a mí me llama la atención es que aún así haya elegido ese nombre. En realidad Zaratustra es Nietzsche, no hay que darle mucha vuelta. Todo lo que dice Zaratustra, todas las explicaciones de Zaratustra son explicaciones de Nietzsche. No hay nada del zoroastrismo ni del mazdaísmo en el Zaratustra de Nietzsche. Y no solo eso, sino que el Zaratustra de Nietzsche es un profeta esencialmente occidental. No se puede desconocer la occidentalidad de Zaratustra, queda claro desde el principio. Entonces, aún así, ¿por qué no eligió un griego? ¿Por qué no eligió un presocrático como su profeta? Si en realidad lo que viene a decir Zaratustra lo podría decir perfectamente Heráclito. ¿Por qué no eligió un nombre inventado? ¿Por qué no puso su propio nombre? Es una obra de las más importantes de la historia y de la filosofía además, donde quien habla es un personaje histórico que no se sabe bien cuándo nació. A Zaratustra piensen que lo ubican. Hay un consenso que más o menos vivió en el año 700 a.C., pero hay otras referencias que hablan del 1300. Algunas referencias hablan del 6000 a.C., no se tiene bien en referencia cuándo fue que vivió. Ir a buscar la raíz del mazdaísmo es muy complicado en términos de historia de las religiones antiguas. Por lo que entonces es muy complejo entender bien por qué Nietzsche, con todas estas referencias y con todas estas posibles malas interpretaciones, termina eligiendo este nombre. Lo cierto es que apenas empieza el prólogo, casi todas estas interpretaciones quedan caídas porque no hay nada del Zaratustra histórico con el Zaratustra de Nietzsche. Y aún así, bueno, eso que preguntabas vos, Gerson, ¿no? Llama un poco la atención de por qué esta selección y por qué este nombre. Bien, vamos a hablar brevemente y ya pasamos al prólogo, así le podemos dedicar un tiempito al prólogo. Tengo ganas de que leamos un poco más a Nietzsche y ya lo vamos a leer. Vamos a hablar brevemente también de una pequeña referencia sobre lo que es el estilo narrativo de la obra, así lo nombro en el apunte, por eso traigo el nombre. Porque en realidad Nietzsche es una obra rara esta, ¿no? Ustedes piensen que la filosofía alemana, yo estoy tentado a decir que en este momento es la más fuerte de las filosofías occidentales en la época en la que escribe Nietzsche. A lo largo de la historia probablemente sea el país, la región que nos ha dado cuerpos filosóficos más pesados, más densos, más duros, más ricos. Luego, finalmente, a lo mejor a finales ya en este siglo, finales del siglo pasado, los franceses han hecho una producción bien interesante. Pero ustedes piensen que si tenemos que pensar en Alemania tenemos a Kant, tenemos a Hegel, tenemos a Schopenhauer, a Kierkegaard. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho que se llama Philipp Mailander, que Nietzsche lo toma mucho, que es el primer filósofo que habla de la muerte de Dios. Tenemos a Goethe, que era un pensador que si bien no era un filósofo, todos estos filósofos lo toman mucho porque Goethe era un pensador bien importante en su literatura. Tenemos a Martin Heidegger, tenemos un cuerpo de pensadores alemanes importante. Me parece que es una zona que nos ha dado mucho para pensar y muchas ideas fuertes, ¿no? Pero bueno, con toda esta herencia, ¿por qué lo traigo? Porque con toda esta herencia ustedes piensen que Nietzsche escribe luego de Kant, de Schopenhauer, de Hegel, de Kierkegaard y con Mailander son contemporáneos. Pero todos estos autores habían escrito sus sendas obras filosóficas en forma de tratado, ¿no? Con la seriedad de lo que implica el discurso filosófico, con el sistema que implica un desarrollo sistemático de un cuerpo de idea filosófico. Nietzsche por primera vez en este libro
logra un cuerpo de ideas sistemático para presentar. No había pasado antes. Ustedes piensen que todos sus escritos anteriores son, salvo el nacimiento de la tragedia, que sí es un tratado filosófico, los demás son todos escritos aforísticos. Toma temas de acá y por allá, las ideas le van saltando y él las va escribiendo. Tenía mucho que ver con cómo vivía Nietzsche, también lo mencionábamos. Nietzsche estaba mucho tiempo enfermo, por lo tanto él sentía que caminar le hace bien, entonces él iba caminando con su libretita y esa forma de vivir le volvía necesario esa forma de escribir. También ideas como puñales que asaltaban, las desarrollaba. Él luego en Zaratustra va a decir que esa forma de escritura es que cada una de esas formas sintéticas, digamos, de escritura, pero que son productos de una gran reflexión, es como llegar a la cima, ¿no? Es como estar en la cima de una montaña. Y que uno, saltando de aforismo en aforismo, lo que hace en realidad es saltar de cima en cima de una idea muy profunda que ha llegado a desarrollarse de esa forma, ¿no? Como para justificar eso, para dar un marco a a la forma de escritura que tiene él. Pero bueno, en Zaratustra no, en Zaratustra él escribe de otra forma, tiene ya un cuerpo sistemático para proponer. Recuerden que hay 5 ideas que guían este libro. eh, eh, y él tiene... Hola Alejandro, ¿cómo andás? Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Piensen que por primera vez él tiene ya un cuerpo sistemático de ideas para presentar al mundo y decide escribirlo de esta forma, ¿no? Una forma, si han tenido oportunidad de ingresar al Zaratustra, van a ver que son todos escritos como si fueran, es un escrito muy poético. Nietzsche va a decir en un momento, es un escrito, debería leerse como un tratado musical, en clave musical. Son todas sentencias de un profeta que va hablando, él escribe en forma alegórica, muy poético el escrito y muy metafórico, ¿no? Y esto hay que relacionarlo con cómo Nietzsche consideraba la verdad. Ustedes piensen que lo hemos charlado también en una reunión anterior. La verdad para Nietzsche, o lo que la modernidad tomaba como verdad, él decía, no son más que metáforas endurecidas, ¿no? Entonces uno cuando ya agarra una palabra y esa palabra es amor, esa idea, que lo que subyace a la palabra amor, eso que era una metáfora para significar un sentimiento. Ustedes piensen que cuando el poema de Borges, ¿no? Creemos que tenemos que en el Nilo, que el Nilo está en la palabra Nilo y que teniendo la rosa manejamos la rosa, ¿no? Amor, cuando nosotros nos referimos a amor o a cualquier palabra, nos estamos refiriendo a algo dinámico, a una cosa muy particular, que está en movimiento, que está fluctuando, que está cambiando, y nosotros la solidificamos. Entonces, cuando nosotros decimos amor, estamos queriendo hacer una metáfora de algo que existe en la realidad. En este caso es un sentimiento. Es una metáfora para referirnos a otra cosa que no es la palabra. Nietzsche, hablando en metáforas, está dándonos a entender, desde mi criterio, que en realidad las verdades que él tiene para decirnos no son captables con un lenguaje mucho más rígido. Y que para decir las verdades que tiene que decir Zaratustra, necesita un lenguaje que sea acorde a la verdad que tiene para decirnos Zaratustra. Esto es un lenguaje más dinámico, donde las metáforas sean metáforas. Porque el problema con los conceptos, dice Nietzsche, es que nos olvidamos que las metáforas son metáforas y las tratamos como si siempre hubieran sido así, rocas, eternas, sólidas. En Zaratustra nos propone seguir hablando en metáforas, porque para acceder a la verdad, o para acercarnos a la verdad, o para referirnos a la verdad, necesitamos saber incluso siempre que cuando estamos definiendo a la estamos definiendo con una metáfora. Por eso Nietzsche nos dice en metáfora lo que nos tiene que decir. Eso es como una de las formas de comprender por qué estas ideas deben decirse poéticamente, ¿no? Por otra parte, no debemos desconocer que suena también a una parodia a la Biblia, ¿no? Ustedes piensen que el Zaratustra entero está escrito en una forma de escritura muy similar a los evangelios canónicos, a los evangelios en general, pero a los canónicos en particular porque son parte del Nuevo Testamento, y que no podemos obviar tampoco esa referencia, ¿no? Ustedes piensen que Nietzsche, desde mi forma de ver, hay dos implicancias que tienen que ver con este escrito dialógico, metafórico, profético que lleva Zaratustra adelante. Por un lado hay necesariamente una continuación, una contestación, un pararse de frente con los diálogos platónicos, ¿no? Ustedes piensen que para Nietzsche, para muchos autores modernos, pero para Nietzsche en términos específicos, el platonismo, lo que sería el socratismo platonismo, que para Nietzsche es lo mismo, es el fundamento ideológico del cristianismo, ¿no? El cristianismo no hubiera tenido lugar si no hubiera
tomado lo que tomó de las religiones paganas, pero del platonismo en particular. Nietzsche hace una apuesta aún un poquito más allá. Nietzsche dice, el platonismo es una continuación del zoroastrismo, del mazdeísmo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacen? Yo no sé qué conocimiento tienen de Platón para entender esta relación que hay entre el cristianismo y el platonismo, pero voy a hacer una síntesis muy breve. Una de las ideas fuertes de Platón, Platón es un filósofo de la Grecia clásica, dicen que la tríada es Sócrates, Platón fue discípulo de Sócrates, Aristóteles fue discípulo de Platón. Platón es un filósofo de la Grecia clásica, vivió en el siglo V a.C., más o menos, en ese tiempo, y el pensador, él y Aristóteles, los pensadores que más influenciaron en la historia de la filosofía, tanto así que todas las cosas que nosotros leemos que vienen de los griegos, pero incluso de la Edad Media, vienen filtrados a través de una lectura platónica, socrática y aristotélica, ¿no? Tienen un peso específico muy importante. Una de las ideas centrales de Platón es la idea del mundo de las ideas, ¿no? Platón nos decía que existen dos mundos. Esto va a ser un resumen, ¿no? Así que sean corteses con la inexactitud. Pero Platón nos decía que había dos mundos. El mundo en que nosotros vivimos, digamos, el mundo sensible, es un mundo falso. Y hay un mundo verdadero, que es un mundo que Platón llama el mundo de las ideas. ¿Qué es lo que habita en el mundo de las ideas? Justamente, las ideas y las almas. En el mundo sensible, ¿qué es lo que habitan? Las cosas sensibles, las manifestaciones sensibles, los fenómenos, y las almas que caen del mundo de las ideas, ¿no? Platón dice, hay una idea para todo lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, está la idea de árbol. Vos, cuando ves un árbol en la calle, ves un árbol, dos árboles, tres árboles, cuatro árboles. Todos esos árboles que vos ves son todos diferentes. ¿Cómo sabés que todos esos árboles son árboles? Vos ves un hombre, ves otro hombre, y sabés que todos los hombres son hombres. Aunque haya uno que sea más petizo, uno que sea más gordo, uno que sea más alto, uno que sea de color de piel oscuro, otro que sea de color de piel más clara. Y aún así sabés que todos ellos son hombres. ¿Por qué son hombres? Dice Platón. Son hombres porque participan todos ellos en la idea de hombre, ¿no? Ellos son como una manifestación de la idea de hombre. Entonces vos cuando lo ves, sabes que es un hombre porque tu alma, que antes vivía en el mundo de las ideas, recuerda esa idea y recuerda que vos sos parecido a esa idea. Entonces vos sos un hombre. Y así hay escalas en el mundo de las ideas, ¿no? Vos tenés las ideas sensibles de hombre, de caballo, de perro, de árbol, pero luego tenés ideas de belleza, la idea de justicia, la idea de amistad, la idea de honestidad. Cuando vos ves una persona honesta, ¿cómo sabes que es honesta? Si yo hago un acto honesto y Pedro hace un acto honesto y son dos actos diferentes, ¿cómo sabes que los dos actos son honestos? Lo mismo que el árbol, porque tu alma tuvo contacto con la idea de honestidad del mundo de las ideas y cuando ve un acto que participa de esa idea, la recuerda. Y al recordarla, eh, eh, sabe que en realidad eso es un acto honesto. Piense usted que para Platón esencialmente conocer es recordar. Eso se llama en Platón la teoría de la reminiscencia. Pero bueno, Platón es el primer filósofo en la historia de la filosofía que crea dos mundos. Un mundo de las ideas, que es verdadero, que es real, que es cierto, que donde está la verdad, y un mundo donde habitamos nosotros, el mundo del cambio, el mundo de los fenómenos. Piensen que a Platón necesita este mundo de las ideas por un argumento muy sencillo que dice que Platón estaba convencido que la verdad era algo que existía y que la verdad era eterna, era inmutable, no podía cambiar, era una verdad atemporal, era una verdad que no estaba sujeta al cambio, no podía ser verdad hoy y no verdad mañana. La verdad era eterna, lo que sería el ser de Parménides, ¿no? Y Platón veía un mundo en el cual todo cambiaba. Todo cambiaba. Yo cambio todo el tiempo, la piedra está cambiando todo el tiempo, las palabras que decimos están cambiando todo el tiempo. Entonces, una idea que sea eternamente verdadera, algo eternamente verdadero, que sea inmutable, que sea perfecto, etcétera, no tiene lugar en el mundo del cambio. Necesita, por lo tanto, habitar, existir en un mundo que no es el mundo del cambio, que es el mundo de la eternidad. Ese mundo es el mundo de las ideas. Todas las ideas existen ahí. Y hay una idea que es la idea más importante de todas, que es la idea rectora, ¿no? Que Platón hace una referencia como si fuera el sol, ¿no? Es la idea que ilumina todas las demás ideas. Es la idea más importante. El mundo de las ideas es un triángulo. En la parte de abajo tenés todas las ideas de las cosas sensibles, como decíamos, perro, caballo, hombre, gato, árbol, etc. Más arriba tenés las ideas de la belleza, de la justicia, de la sabiduría,
de la honestidad, etc. Todas son ideas positivas para Platón, no existen ideas negativas. Y en el pico, digamos, la idea que ilumina toda la idea es la idea de bien, ¿no? Entonces piensen qué es lo que le da Platón al cristianismo. Primero, dos mundos: un mundo sensible, falso, donde habita un cuerpo corrupto y un alma que va a ser eterna, que cuando nuestra alma muere, nuestro cuerpo muera, el alma vuelve al mundo de las ideas, a relacionarse con las ideas y a ser iluminado por la idea de bien, y nos da esa idea de bien, ¿no? O sea que nos arma 5 siglos antes, y con una de las filosofías más poderosas de la historia de la filosofía, pero además de ese momento de la historia de la filosofía griega. Piensen que Platón, en el momento en el que Platón vivió, él era una eminencia, ¿no? No es que fue un filósofo desconocido como Nietzsche, que luego muere y que finalmente lo recuperamos 2000 años después. Platón funda la academia, o sea, es un autor de un peso importantísimo. Y le regala el cristianismo, le hereda el cristianismo, le sirve al cristianismo la ontología para preparar su teoría, ¿no? Piensen que la ontología del mito cristiano, digamos, la fundamentación del mito cristiano, la forma en la que tienen de construir su ontología, es prácticamente copiada o heredada del platonismo, más otros ritos paganos, sobre todo en temas de fechas y en términos de rituales, toma mucho del paganismo, pero en términos ontológicos es platonismo cristianizado 5 o 6 siglos después. Nietzsche Nietzsche primero, que es muy claro con eso, para él el cristianismo es platonismo moderno. Y en ese sentido, ¿cómo escribía Platón? ¿Por qué viene esta referencia a Platón? Porque Platón ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Guillermo, por supuesto. Cuando se habla de ontología, ¿qué es una ontología? Así. Bien, perfecto. Está bien, está claro, yo no debería haberlo aclarado. Una ontología es todos los entes que para un cuerpo teórico o para un sistema filosófico existen. Por ejemplo, yo tengo una ontología y vos tenés una ontología. Yo soy ateo, entonces en mi ontología hay entes que no existen, ¿no? El ente Dios no existe, los santos como entes no existen, la idea de pecado como entidad no existe, el cielo no existe, el infierno no existe, en esa terminología. Ahora, a lo mejor yo creo en los duendes. Entonces, si yo creo en los duendes como entidad en mi ontología sí existen. En tu ontología, si vos sos un sujeto cristiano, digamos, o católico, y crees en Dios, Dios en tu ontología es un ente existente. Entonces, tu ontología contiene la existencia del ente Dios. La mía no. Ni siquiera como existencia negativa lo contiene, ¿no? Entonces, cuando yo digo, en la ontología cristiana, Platón le da, el sistema ontológico cristiano, lo que quiero decir es, le da los dos mundos, digamos, como entes que existen separadamente, les da la idea de alma como entes que existen, le da la idea de bien como entidad que ellos después reemplazan por la idea de Dios, etc. Una ontología es eso, son todos los entes que son comprendidos en un sistema de pensamiento, ¿no? En la ontología nietzscheana, la palabra que está siendo explicada es ontología, sí, es ontología, Guido. Por eso, para un cristiano, por ejemplo, su ontología contiene una cantidad de cosas que para un ateo no contiene, ¿no? Sobre todo santos, las referencias cristianas, los mitos, etc. O incluso los puede contener en otra ontología en tanto mitos, ¿no? Pero bueno, eso ya es una discusión como más fina. Pero una ontología es eso, digamos, todos los entes que están contenidos en un sistema de pensamiento. Como cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos tiene un sistema de pensamiento propio, en muchísimos casos compartidos y relacionados entre sí, y que se autorreferencien entre ellos, pero cada uno tiene una ontología, ¿no? Si mi hija cree en unicornios, en su ontología el unicornio es un ente que tiene el peso de la existencia. En mi ontología un unicornio no tiene el peso de la existencia. A lo mejor puede tener el peso como idea de lo falso, ¿no? Como idea de la fantasía. Pero bueno, ya tienen pesos específicos diferentes. Pero eso sería una ontología. Muchas gracias. Dale. Bueno, en todo caso, por eso decía, Platón escribió, todo lo que escribió Platón, lo escribió salvo dos cositas, ¿no? Las cartas que son de Platón y la apología a Sócrates, las demás cosas las escribió siempre en diálogos. Y ustedes van a ver en Zaratustra, que Zaratustra también habla en diálogos, ¿no? Muchas veces con otras personas, casi siempre, o sea, en cada uno de los diálogos que tiene Zaratustra está hablando con otra persona, pero muchas veces incluso consigo mismo. Y esa referencia también es una referencia significativa porque así como Platón, es lo que pongo en el apunte, así como Platón determinó los próximos 25 siglos de pensamiento a partir de escribir en diálogos,
Zaratustra, que tiene la idea, Nietzsche, ¿no? Pero Zaratustra, que tiene la idea de modificar y de influir en los próximos miles de años a partir de su filosofía, lo escribe de la misma forma, ¿no? Y así está abrazando y cuestionando o respondiendo o haciendo una parodia de dos elementos significativos. Primero, el platonismo como padre de la criatura, digamos, por ponerle el nombre que no dice Nietzsche, pero como padre del cristianismo, como precursor del cristianismo. Y por otro lado, escribir en la manera en la que escribe Platón. Nietzsche le agrega una cosa a su escritura, ¿no? Le agrega a Dionisio a su escritura, que no está en el platonismo. Nietzsche le agrega una poética, una musicalidad que Platón no tiene. La escritura de Platón es esencialmente racional. Platón es un filósofo que piensa en silogismo, que escribe en silogismo, que razona en silogismo, en términos, ¿no? de la fuerza de lo racional. Ustedes, si leen un diálogo platónico, toda la concatenación de argumentos son argumentos que se van desprendiendo del uno del otro. Entonces, si vos te perdés en un argumento, no entendés cómo desarrolló el siguiente, en una estructura matemática piramidal, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con los argumentos, pero lo cierto es que los argumentos se desprenden los unos de los otros. Y Nietzsche, además, esa es la parte que ¿cómo le contesta a Platón? Le contesta desde la parte musical. ¿No? Nietzsche habla en metáforas, habla en poesía, los argumentos de Nietzsche no se despliegan el uno del otro, son de alguna forma muchos como imposiciones, algunos como revelaciones. El fundamento, digamos, el porqué de ese pensamiento, el justificativo de ese pensamiento es la propia soledad de Zaratustra en esos 10 años que se retira. Y la obviedad, ¿no? Nietzsche viene a traernos propuestas que tienen, yo no diría una cuestión de fe, pero sí una creencia en ciertos desarrollos de los que Nietzsche está convencido, como por ejemplo la idea del superhombre. Para Nietzsche el superhombre no es una metáfora. Cuando Nietzsche nos viene a presentar el superhombre, cuando Zaratustra presenta el superhombre o lo propone al superhombre, está pensando en un hombre, no un hombre que va a vivir en esta tierra en los próximos siglos, que va a ser de determinadas características, que tiene muchas características fisiológicas, como el ario para los nazis. Es un hombre fornido, es un hombre blanco, es un hombre alemán, es germano, digamos, es más polaco quizás. Nietzsche siempre se sintió mucho más polaco que alemán. Pero bueno, es un hombre un hombre muy relacionado con la tierra, muy relacionado con el día y con la noche, con el trabajo en términos manuales. Un hombre vos que tenés experiencia, Guillermo, es un hombre muy parecido a lo que Heidegger también pensaba como el desarrollo. Heidegger nunca habla de un superhombre, pero el ser auténtico para Heidegger, cuando este hombre que asume su propia muerte, que se sabe ser para la muerte, que deja las grandes ciudades y las grandes urbes para retirarse al campo, para labrar la tierra, para construir con madera, ese hombre relacionado con la naturaleza, en tanto naturaleza. Ese es el superhombre de alguna forma de Nietzsche, ¿no? Es un hombre muy, no tan racional, pero sí muy fuerte, un hombre con mucha voluntad. Es el hombre del yo quiero, ¿no? El hombre que no responde a ningún yo debo. El hombre que construye sus valores y que sus valores los construye como un niño, ¿no? Jugando y con el poder que le da la voluntad. Un superhombre es un hombre real. Cuando Nietzsche nos anuncia el superhombre, nos anuncia el hombre que va a ser nuestro desarrollo, ¿no? En términos... Nietzsche dice, ahí en el prólogo, ya lo vamos a leer en el 5, dice, el mono para el hombre es una vergüenza y causa de risa, ¿no? Y dice, bueno, el mono para el hombre es una cosa, vergüenza irrisoria. El hombre para el superhombre va a ser lo mismo, va a ser una vergüenza irrisoria, ¿no? Es como que esa es la distancia que nos separa del ser creador. Pero bueno. Y como pequeña ya referencia, ya entramos al prólogo, como pequeña referencia es también naturalmente el Zaratustra una forma de contestación o de parodia o de simulación con la propia Biblia, ¿no? Él es un profeta como Cristo, tiene muchas similitudes con el Cristo, similitudes en términos... Cristo es un profeta que nos viene a proponer el Dios y que nos viene a proponer el cielo. Zaratustra es un profeta que nos viene a contar que Dios se murió y nos viene a proponer como el reino del hombre la tierra, ¿no? Pero son profetas en el sentido en el que los dos vienen con este tipo de propuestas. Bueno, y en tanto antítesis de Cristo es una referencia naturalmente a lo que es el Nuevo Testamento, perdón.
que se va a ver mucho más marcado cuando veamos quiénes son los animales que acompañan a Zaratustra. Pero bueno, ya podemos empezar con el prólogo de Zaratustra. Es un prólogo maravilloso que, como decíamos también al principio, lo que hace es... yo creo que en este punto Nietzsche logra logra su expresión máxima en tanto escritor, ¿no? Su desarrollo más acabado de la pluma, es mucho más agradable de lectura. Si bien Nietzsche siempre fue un escritor que se preocupó mucho porque el estilo estuviera presente, Nietzsche cuando era muy joven, lo vimos en la primera reunión seguramente, tenía una suerte de conflicto porque él sabía que sus ideas estaban desarrolladas, pero no así su pluma. Entonces él siempre decía que necesitaba desarrollar el aspecto estético de su obra, porque estética y profundidad conceptual necesariamente van de la mano, ¿no? No se puede escribir con la dureza quizás con la que escribían alemanes anteriores. Por eso en esta obra Nietzsche logra una pluma poética que incluso una persona que no entienda nada de filosofía y que no haya repasado nada de la obra de Nietzsche y que no le interese la filosofía tampoco, puede venir a esta obra y encontrar una obra muy amena en términos poéticos, porque está escrito en esos términos y quizás también está escrito por eso. Yo creo que cuando se ha hecho un recorrido como el que nosotros hicimos y uno entra a Zaratustra, las cosas que dice Zaratustra y las cosas que están escritas nos devuelven una significación absolutamente mayor, porque hemos recorrido un camino que nos presenta, nos da mucha más significación a cada una de las palabras. A mí me pasó que lo primero que leí de Nietzsche, allá hace mucho tiempo, cuando empecé la facultad de filosofía, o antes quizás, fue el Zaratustra, porque me parecía porque se decía que era la obra magna de él mismo la contaba y la presentaba como el mayor regalo de la humanidad, etcétera. Y lo leí todo de un tirón y las cosas que comprendí luego, después de haber hecho un recorrido por Nietzsche, fueron infinitamente más significativas que todas las que comprendí cuando lo leí por primera vez. Entonces me parece que y me pasa ahora, incluso después de hacer nuestro recorrido que hicimos con ustedes sobre esto, y vuelvo al Zaratustra y vuelvo a pasajes que quizás no tenía tan presente, la significación y la devolución es distinta, absolutamente distinta. Bueno, el prólogo de Zaratustra, Nietzsche lo escribe, el prólogo y el primer libro, como dijimos, lo escribe en 10 días. Todos los libros, ustedes piensen que Nietzsche escribe en enero del 83, en febrero del 83 escribe del 1 al 10 de febrero el primer libro. En junio, julio, ahí está en el apunte, no recuerdo bien, escribe en otros 10 o 15 días el segundo libro, y a finales de ese año escribe el tercer libro. Y compone el prólogo y los primeros 3 libros, que son como se conoce la obra acabada en ese tiempo, ¿no? En el 83, todo en el año 83. En el año 85, Nietzsche escribe un cuarto capítulo, un cuarto libro. Que ese cuarto libro, Nietzsche se lo presenta a sus amigos con un secretismo muy interesante. Piense que cuando salen los primeros libros de Zaratustra, los primeros 3 libros con el prólogo, no tiene casi repercusión. Es un libro que se vende muy poco, que no lo comenta prácticamente nadie, que los comentarios que se hacen en revistas muy de segundo orden son muy malos, diciendo acá no hay nada, a lo mejor escribe bien pero no dice nada. Es muy crítica la devolución. Nietzsche estaba pensando que él estaba seguro que le estaba entregando al mundo una cosa magna, y las devoluciones son pésimas. En el 85 él escribe el cuarto capítulo y no encuentra ni siquiera editor, lo tiene que editar él mismo con plata que le presta un amigo de él, Gerdolf, y publica se hace editar solamente 40 copias, ¿no? 40 ejemplares de la cuarta parte, que es la parte en la que trabaja fuerte la idea del eterno retorno. Pero solamente hace 40 copias. Él le presenta a sus amigos como diciendo: yo estoy haciendo este libro, pero vos no tenés que decir nada porque es un libro muy polémico. Yo lo voy a mandar, pero yo te pido por favor discreción, no lo comentes con nadie, no le hagas referencia a nadie de este libro, como si el mundo estuviera esperando el cuarto libro del Zaratustra. Y lo cierto es que ni siquiera sus amigos estaban esperando el cuarto libro del Zaratustra. A nadie le importaba si Zaratustra tenía un cuarto libro o no. Él hace estas 40 copias, las distribuye entre sus amigos. Autores dicen autores que estudian esa época de la vida de Nietzsche dicen que logra distribuir solamente 7, porque no tiene 40 amigos Nietzsche que quieran leer su libro. De los 7 solamente el libro a Overbeck quizás o a Rode pueden ser leídos, los demás uno se lo da a su hermana, otro se lo da a Malvida, que no entendía nada de filosofía, etcétera, ¿no? Una situación muy caótica
caótica en ese sentido, no consigue editor y demás. Pero después del 85 sale la obra como la conocemos. La obra completa, o sea, el prólogo más los 4 libros, se publica recién en 1892. Lo publica la hermana de Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche ya estaba hace 3 años loco. Loco, es una palabra fuerte y yo no quiero decir loco porque en realidad la locura de Nietzsche no es una locura a la que uno entra y se queda. No es que Nietzsche un día se volvió loco y después ya no pensó más hasta que se murió, 11 años sin pensar. Por suerte, hace poquito, hace unos años, yo ya lo comenté, pero lo comento para ver si lo pueden conseguir. Yo lo estoy tratando de conseguir y en Argentina no se consigue. Hay un libro que se llama Mi alegre melancolía. Ese libro contiene 60 cartas que le manda la mamá de Nietzsche a Franz Overbeck, a Franz y a la esposa de Overbeck, durante estos 11 años que Nietzsche está loco, ¿no? No 11 porque ella se muere unos años antes, pero del tiempo que ella lo acompaña a Nietzsche, cuando Nietzsche ya se vuelve loco luego del 89, y en esas cartas va contando las cosas que charla con su hijo, va mostrando, nos va dando luz sobre un periodo en el cual había profunda oscuridad, ¿no? La tradición consideraba que Nietzsche en el 89 se vuelve loco y hasta en 1900 que se muere no pasa nada. Y estas cartas cuentan, primero, el enorme sacrificio que hace la madre para cuidar a su hijo, porque ella era una devotísima católica, ella no entendía nada de lo que hacía Nietzsche, no estaba de acuerdo. Cuando Nietzsche decide dejar de comulgar, ella piensa que su hijo se va a ir al infierno y habla con un cura para que interceda por él, etc. O sea, tenía una relación, era muy católica y él se definía como el primer inmoralista, sus libros eran violentos, ya había escrito el Anticristo. Y la madre decide, esto lo sabemos por lo que cuenta ella misma, decide leer toda su obra, ¿no? Ella dice, bueno, yo tengo que acercarme a mi hijo y necesito saber qué es lo que él produjo, y lee toda su obra y le va contando a Overbeck los pavores que le daba leer las cosas que su hijo escribía. Y aún bueno, y además cuenta quién lo va a visitar a Nietzsche, qué es lo que hace, las cosas que hablaba, que a veces jugaban un juego que jugaban ellos, ahora no recuerdo cuál, diría las damas, pero no recuerdo bien. Pero bueno, esa dinámica nos ilumina un poco ese periodo que nosotros no conocíamos. El libro se llama Mi alegre melancolía y lo escribe la mamá de Nietzsche, que se llamaba Francisca, está publicado como Francisca Nietzsche. En realidad el apellido de soltera era Osterheld, creo. Pero en fin, el Zaratustra. El prólogo de Zaratustra, ya dijimos quién era el Zaratustra profeta persa, no es el Zaratustra que nosotros tenemos. Este libro sale en el 83. Nietzsche cuando termina el primer libro hace una pequeña publicación del primer libro, cuando sale el segundo hace una pequeña publicación, el tercero lo mismo y finalmente a finales del 83 publica los 3 libros juntos. Y como les dije, recién en el 92 se publica la obra con el 4.º libro. Una obra que, como dijimos, no tiene repercusión, que a todo el mundo le llama mucho la atención por la forma en la que está escrito y que ha recuperado luego primeramente, Alejandro, vos me consultabas el otro día sobre quiénes habían sido quizás los que más habían recuperado a Nietzsche, porque si Nietzsche no fue tomado por sus contemporáneos, entonces ¿dónde empieza a surgir? Y esencialmente lo recupera Heidegger y lo recupera Jasper, ¿no? Dos pensadores que tuvieron una relación de amistad, luego se pelearon porque Heidegger se hizo nacionalsocialista, lo hablamos recién hace un minutito. Esos dos son los primeros que lo recuperan y empieza a tomar mucho vuelo lamentablemente su nombre a partir del acto del 34 donde la hermana de Nietzsche le entrega el bastón a Hitler, pero Heidegger y Jasper ya lo habían tomado y lo habían recuperado un poquito antes, ¿no? Piensen que Heidegger y Nietzsche prácticamente son contemporáneos. Heidegger nace, no les quiero mentir, Nietzsche muere en 1900 y Heidegger publica Ser y Tiempo en 1926. O sea que nace antes de finales del siglo XX, nace sobre el 1900. Después lo buscamos bien y les digo. Pero, o sea que Heidegger y Nietzsche vivieron en la misma época. Nietzsche ya estaba loco quizás cuando Heidegger nació, pero fueron ahí sitios muy contemporáneos. Esos dos son los que lo recuperan. Bueno, y entremos al prólogo. El prólogo cuenta la historia. Como dijimos, el prólogo esencialmente tiene 3 o 4 cosas fuertes para tener en cuenta. Piensen que el prólogo de Zaratustra, Nietzsche lo presenta ya en el aforismo final de la Gaia Ciencia, en el aforismo 342, ¿no? Y el aforismo final de la Gaia Ciencia
que es el libro anterior a este, recuerden que lo publica en el 82 Nietzsche. El nombre del aforismo es empieza la tragedia, ¿no? Comienza la tragedia, incip tragedia, dice Nietzsche. Le pone el título en latín. Y en ese prólogo, en ese libro, en ese último aforismo, cuenta ya la primera parte del prólogo, que cuenta la historia de Zaratustra, que es que cuando Zaratustra es un personaje que a los 30 años decide irse a una montaña y alejarse de la sociedad de los hombres, ¿no? Está 10 años en la montaña y cuando tiene 40 años, está 10 años en la montaña no solo, está acompañado por sus dos animales. No son sus dos mascotas, son sus dos animales. O sea, son dos entidades que son tan individuales como él. Él no la referencia como mis mascotas o mis animales. No la referencia como sus mascotas, son sus dos animales. Que son una serpiente y un águila. Que ha dado mucho para cortar. Ustedes deben conocer a Carl Jung, que es un pensador fuerte, un psicólogo de nombre, que él tiene incluso un libro explicando unas interpretaciones sobre por qué la serpiente y por qué el águila. Pero hay que hacer una referencia primero. Piensen que él a los 40 años baja. A los 40 años yo por eso digo que desde el principio Nietzsche muestra que esta es una tradición occidental y que es muy griego el profeta. Porque los 40 años para los griegos, para la Grecia clásica, era una edad central. Uno llegaba a los 40 años y estaba en la cúspide de su vida, ¿no? Los 40 años estaba en tu mejor momento físico para los griegos y tu mejor momento intelectual. O sea que en la cúspide del hombre era cuando tenía 40 años, que son los años a los que Zaratustra baja. Él está 10 años en la montaña y luego baja. Vamos a leer la primera partecita, que es cortita, que es casi igual al último libro de la Gaia Ciencia, el último aforismo. Dice: cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y se marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad. Durante 10 años no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó, y una mañana, levantándose con la aurora, ¿no? Una referencia a su propio amanecer, se colocó delante del sol y le habló así: tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Durante 10 años has venido subiendo hasta mi caverna. Sin mí, mi águila y mi serpiente, te habrías hartado de tu luz y de este camino. Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te liberábamos de tu sobreabundancia. ¿Qué es lo que va a hacer después Zaratustra cuando bajar? Va a liberarse de su sobreabundancia. Y te bendecíamos por ello. Mira, estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura. Hasta que los sabios de entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura. La locura es un concepto que está, una idea, digamos, una idea romántica, muy romántica, que está siempre presente en Nietzsche desde joven y que está siempre presente en muchos autores de lo que se conoce como la línea trágica y la línea del pesimismo. Hay un coqueteo casi sistemático con la locura que hace Kierkegaard, que lo hace Schopenhauer, que lo hace posteriormente lo hace Cioran, lo hace Mailander, que de alguna forma tratan de romantizar la locura diciendo quizás haciendo, yo lo asocio mucho en una frase de Charlie, ¿no? Que dice: la locura es poder ver más allá. Una creencia de que de que la locura es una forma distinta, una forma más no tan atada a los parámetros de la racionalidad, a los parámetros de la metafísica, que nos permite otro acercamiento a la realidad. Lo cierto es que la locura a la que Nietzsche finalmente se sumerge es una locura inhabilitante, ¿no? Entonces hay que hacer sí esta distinción del romanticismo que genera la idea de la locura, que me parece que es un romanticismo también muy marcado por una etapa, digamos, en la vida de los pensadores, y que luego finalmente cuando la locura es lo que acontece, ya no termina siendo una idea tan romántica. Pero en Nietzsche la idea de la locura siempre es una idea muy romántica que está presente en tanto y en cuanto que es la posibilidad de acceder a nuevas formas de percibir la realidad, de ver otras cosas, de sentir otras cosas y demás, ¿no? Entonces dice: me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Pero para ello tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer, cuando traspones el mar llevando luz incluso al submundo, astro inmensamente rico. Yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso, como dicen los hombres a quienes quiero bajar. Bendíceme, pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia incluso una felicidad demasiado grande.
Bendice la copa que quiere desbordarse, para que de ella fluya el agua de oro, llevando a todas partes el resplandor de tus delicias. Mira, mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre. Así comenzó el ocaso de Zaratustra, ¿no? El descenso de Zaratustra. Así empieza el prólogo. El prólogo cuenta con 9 partes, si no me equivoco. Cuenta con 10 partes. Y lo que cuenta en ese prólogo es... no nos va a dar el tiempo, lamentablemente, para leerlo todo. Sí me gustaría que ahora leamos la segunda parte del prólogo, el segundo apartado del prólogo, porque en él se encuentra... suceden dos cosas, ¿no? Él se encuentra con un ermitaño cuando está bajando a la ciudad. Se encuentra con un ermitaño, con un viejo santo, le dice él, y da a entender que se sorprende Zaratustra porque ese viejo santo no sabe todavía que Dios se murió. Él le dice, bueno, ¿qué haces acá en el bosque? Y el santo le dice, cuando lo ve bajar el santo le dice, ¿para qué bajás a los hombres si allá no hay nada para ti? Mejor estarías entre los osos y entre los animales que con esa gente. Y Zaratustra le dice, bueno, ¿y vos qué haces acá? Y dice, yo escribo mis canciones y las canto para alabar a Dios, etcétera, etcétera. Y Zaratustra cuando se va termina diciendo, qué raro que este viejo santo no se haya dado cuenta, no haya escuchado nada todavía de que Dios ha muerto, ¿no? Y presenta ya la idea de que Dios ha muerto, que es por segunda vez presentada en este libro, pero que por primera vez es presentada, como leímos, en el aforismo 125 de la Gaia Ciencia, que es uno de los aforismos más bellos de Nietzsche. No sé si lo recuerdan, que se llama el hombre frenético en algunas traducciones, en otras se llama el loco, y y lo que cuenta ese aforismo es el hombre que baja a la ciudad, al mercado de la ciudad, y dice, todos nosotros matamos a Dios, azoremos no porque matamos a Dios, lo mataste vos, lo mataste vos, lo mataste vos, lo matamos cuando todas las cosas que representaba Dios dejamos de valorarlas, y cuando todos los valores que representaba Dios dejaron de ser parte de nuestra vida, ¿no? Y él dice, somos los más grandes de los asesinos. En ese primer aforismo presenta la idea de Dios, luego no la trata más en la Gaia Ciencia, la trata ahora en el prólogo, y es una idea rectora, no solo que es rectora, sino que es una idea que posibilita, así como el eterno retorno posibilita todas las demás ideas, digamos, de este libro, la muerte de Dios da pie a la posibilidad del superhombre, de la voluntad de poder, y naturalmente el eterno retorno quizás juegue en este punto como un contrapeso, porque ni el eterno retorno justifica la muerte de Dios, ni la muerte de Dios justifica el eterno retorno. Lo que sí es cierto es que el eterno retorno, una vez muerto Dios, es el único elemento que puede emerger como justificador de sentido, ¿no? Recuerden que muere Dios y ya el mito de sentido dado por una deidad queda fuera de juego. Ya había terminado con la idea estética que presenta en el nacimiento de la tragedia. Entonces, ¿qué quedamos? Por eso es la superación del nihilismo una idea muy importante acá. Porque sin Dios y sin el criterio estético como justificador de la existencia, lo único que nos queda es que nada tiene sentido, ¿no? O sea, si no hay sentido por este lado, si no hay un sentido teológico, si no hay un sentido estético y no hay otra posibilidad de sentido, entonces las cosas no tienen sentido y caemos en un nihilismo. Por eso se lo conoce a Nietzsche o se lo referencia mucho con la idea de nihilismo. Lo que no es para nada correcto, porque si bien es cierto que Nietzsche nos deposita en una idea nihilista, en una existencia nihilista, porque acabóse el sentido, lo cierto es que la idea del eterno retorno viene a dotar de sentido todas las existencias. Porque ya no necesitas un criterio estético que te justifique la existencia, porque es un criterio equivocado, va a decir Nietzsche. No es que no necesitas, el criterio de Dios es falso, o sea que tampoco tenés ahí un justificador. Ahora, si todas las vidas, si tu vida, pero además todas las vidas, y cada una de las decisiones que vos tomás en tu vida, se van a repetir por toda la eternidad, esa sola repetición, esa sola eternidad de cada acto, justifica en sí mismo cada decisión que vos tomes en cada uno de tus actos, ¿no? Entonces, en términos del eterno retorno, las vidas empiezan a ser justificadas en criterio de su eternidad. Ya no importa, porque en realidad, ¿en dónde nos deja el nihilismo? Bueno, no importa lo que pase. O sea, si finalmente después vos te vas a morir y no hay una trascendencia y las cosas no tienen sentido y da lo mismo ser malo que ser bueno y da lo mismo pasarla mal que pasarla bien, porque después te morís y no pasa nada, porque el nihilismo nos lleva a que ni los actos en vida tienen sentido ni la trascendencia tiene sentido porque no existe. La idea de que cada acto va a repetirse por toda la eternidad dota a cada acto de sentido. ¿Se ve? ¿Se entiende? Perdón, Diego, una pregunta tengo.
aquí me parece que hay, o estoy mal, como un coqueteo, o al menos un coqueteo descarado con la postura kantiana de un imperativo categórico, de que mis actos, por ejemplo, sigan como pauta para... Sí. Yo no lo veo. Pues les explico si quieren ahora a los demás qué es el imperativo categórico muy brevemente. Kant desarrolla una teoría de la moral en la cual, ¿cuál es el problema, el problema al que se enfrentaba Kant y la filosofía de ese momento? Y es que no había, ellos necesitaban construir una teoría de la moralidad que estuviera por encima de las discusiones y de las discusiones transculturales que había. Porque Kant se enfrenta, que después también se lo enfrenta a Nietzsche, ¿no? Pero porque Nietzsche no toma la respuesta kantiana. Kant se enfrenta a cómo hacer para decidir qué valor es superior o mejor que otro valor. Vos tenés dos culturas enfrentadas. Una cultura pregona que A es bueno y que B es malo, y otra cultura pregona que A es malo y que B es bueno. Si vos no vas a tomar, si vos no vas a tomar como referencia a la deidad propia de tu cultura, o sea, en el caso de Occidente, a Dios, y vas a correr ese elemento de la ecuación, vos no tenés ningún parámetro para definir porque en la cultura A matar está mal y en la cultura B matar está bien, ¿no? Porque en realidad si vos vas a decir que matar está, va a ser un argumento circular. Matar está mal porque para mí matar está mal, porque no hay que matar. La otra cultura puede justificar culturalmente que matar está bien por X motivo. Si vos no tenés, ¿cuál es la regla cuál es el juez que va a definir si matar está mal o matar está bien? Si las dos culturas sostienen y defienden esa, es un argumento tonto, ¿no? Pero para que se entienda. Si cada una de esas posturas sostiene ese criterio cultural, moral, etcétera. Kant como soluciona eso, que es una solución a mí me parece que brillante la que hace Kant, es no dotar de contenido a la norma, sino dotarla solo de forma. Esto es, Kant nunca va a decir A está mal, B está bien, C está mal, nunca va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nunca va a justificar la forma cultural en la que vivía él, con sus valores morales, ni va a partir de esos valores tratar de criticar a otros. Él va a dar solamente unas reglas de forma, sin contenido. ¿Qué voy a decir? El imperativo a eso se llama imperativo categórico. Que dice Kant, lo sienten todos los hombres, ¿no? Solo por su condición de hombre. El imperativo categórico dice, son tres reglas del imperativo. La primera, que es la más importante, es en la que se reducen las otras dos, dice, vos tenés que actuar de la forma en la que vos tenés que actuar como si cada uno de tus actos se convirtieran inmediatamente en ley universal para todos los hombres, ¿no? Él no dice qué es lo que vos tenés que hacer. Él dice, vos tenés que actuar como si vos fueras un legislador universal. Y lo que vos hagas va a ser tomado por el resto de la humanidad como que está bien hacerlo, ¿no? Entonces, si vos, los actos que vos cometas, estás dispuesto a soportarlos primero en vos mismo, pero aparte estás dispuesto a soportarlos que sucedan en el resto de la humanidad, ¿no? Eso es como lo fuerte del imperativo categórico. Kant, por eso digo que me parece que es una forma muy buena de salir, porque Kant no lo dota de contenido, que sería una discusión que lo llevaría Kant para siempre a volverse circular, digamos, a no tener una forma de salida con otras culturas, y le pone esa forma. Yo, ¿por qué no lo veo? Yo no. ¿Vos a qué te referís, Alejandro, cuando decís que es como una parodia del imperativo categórico? Bueno, no dije tanto parodia, pero... Perdón, palabra que te metí yo. Decime, dale. Sí, pero es que trato de entender bien el peso que tiene el concepto de el eterno retorno y de la manera en que estás explicando cómo se puede salir de este concepto nihilista, contrario a lo que podemos pensar que sí lo es, ¿no? Entonces, pero, es decir, me parece que choca algo. Mis actos que van a ser repetidos hasta el infinito, ¿tienen peso o no tienen peso? Y entonces, si sí tienen peso, creo que eso dota de sentido a la existencia, y entonces debo de tener mucho cuidado dónde voy pisando, porque donde voy pisando básicamente se va repitiendo durante milenios y milenios y milenios. Y ahí la importancia, me parece, de que mis actos no sean actos cualquiera. Es decir, puedo matar si quiero, ¿no? Pero finalmente, si yo mato, se va a repetir ese acto durante muchísimos, infinito. Luego, entonces, debería yo de actuar de forma, ¿no?, con base a un código moral kantiano. No, te entiendo. Te entiendo. De todas formas, me parece que toda la introducción que hiciste, hasta la parte en la que matás a alguien, Nietzsche sí estaría de acuerdo, y me parece que va por ese sentido. En realidad,
¿Qué es lo que dice Nietzsche? De nuevo, para repetir, a ver si lo logro explicar un poquito mejor. Nietzsche dice eso que vos dijiste justamente. O sea, si mi acto, ya saquemos a Dios de la ecuación y saquemos la justificación estética. La vida no tiene sentido. Tus actos no tienen sentido, las cosas que vos hagas no tienen sentido, porque cuando vos mueras, se acaba todo, y mientras vos vivas, nada le da sentido a tus actos, ¿no? Entonces vos podés hacer lo que quieras. Ahora, cuando ese acto se va a repetir para siempre, la sola eternidad de ese acto lo dota de sentido. Hasta ahí bien. Ahora, no es que vos no tenés que matar por eso, no hay ningún código moral en esto. De hecho, Nietzsche te diría, si vos encontrás una persona que es débil y que no sirve para puente al superhombre, está bien que la mates. De hecho, Nietzsche lo dice literalmente en El Anticristo. Nietzsche dice, lo mejor que podemos hacer con una persona débil es ayudarla a que deje de existir. Vos, cuando matás a una persona débil que va a servir para que el superhombre venga más rápido, ese acto se justifica en sí mismo porque además vos vas a matar a esa persona para la venida del superhombre para toda la eternidad. Lo vas a matar una y otra y otra y otra vez. No trata Nietzsche de decirte, no tenés que ser un... Perdón lo coloquial dice, pero no te dice, vos no tenés que ser un hijo de puta porque vas a ser un hijo de puta para siempre. A Nietzsche no le importa eso. Vos, de hecho, tenés que ser lo que quieras. Vos tenés que ser... Nietzsche no le importa todo lo que son los valores cristianos, para Nietzsche son valores de la decadencia. Esto de la piedad, de la simpatía, de ponerle otra mejilla, de ser sumiso, de decirle que sí, el yo debo, todo eso no. Todo eso anula la venida del superhombre y genera hombres débiles, sumisos, etc. Es decadente, ¿no? En el libro ya lo vamos a ver cuando entremos bien al libro. La reunión que viene vamos a entrar directamente a Zaratustra y vamos a estar mucho dando vuelta ahí. Esta primera reunión a lo mejor era para preparar todo lo que venía y para ver este prólogo. Pero ya vas a ver en el libro que Nietzsche le dedica mucho tiempo a los curas en cuanto a despreciadores del cuerpo y como despreciadores de... Yo te voy a decir bien la palabra, pero... Le dedica mucho tiempo a esa y predicadores de la muerte, ¿no? Él con el concepto de predicadores de la muerte y con despreciadores del cuerpo se agarra y explica bien por qué todos esos valores morales que vos decís, bueno, tenés que preocuparte por no matar, por ser bueno y qué sé yo, son valores que a vos te vuelven el ser que no va a ser puente del superhombre, ¿no? Entonces esos valores son valores de la decadencia y de toda esa gente, los transmundanos, les dice Nietzsche, los que te proponen un cielo eterno, una vida en otro mundo, dice, bueno, todos esos deberíamos pedirles que se vayan ya a ese otro mundo y que nos dejen a nosotros en nuestro mundo, que es el único mundo en donde van a nacer el superhombre. El superhombre nace en este mundo porque no hay otro mundo. Y no nos tenemos que preocupar que haya otro mundo en este sentido, porque el eterno retorno nos garantiza que este mundo se va a repetir eternamente, ¿no? Y vos lo único que tenés que estar preocupado es si estás dispuesto a vivir la vida que elegiste a partir de las decisiones que tomaste para siempre, ¿no? Si vos vas a matar a una persona o no la vas a matar, no importa. Lo que importa es que estés dispuesto a matarla para siempre, o estés dispuesto a no matarla para siempre, para toda la eternidad. Eso es lo fuerte acá. No es un criterio moral en el sentido, ahora te entiendo bien la pregunta del imperativo, no es un criterio moral en ese sentido, es más bien un criterio de justificación metafísica. La vida empieza a tener sentido, por eso Nietzsche no es nihilista. Si vos le sacás el eterno retorno a Nietzsche, es definitivamente nihilista. Porque el sentido de la vida se agota en la nada, ¿no? No hay nada que lo justifique. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es la creencia filosófica, el cuerpo teórico que sostiene que nada tiene sentido. Que todo da lo mismo ya sería más relativista. Pero que nada tiene sentido. Después a lo mejor puede dar o no dar lo mismo todo. Pero que las cosas no tienen un sentido último. No existe Dios, no existe la trascendencia, no existe el alma. La vida se agota en sí misma. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Hasta el eterno retorno, ¿no? Y ahí después ya cambia, ahí le da otro sentido. Por eso el eterno retorno como explicación física a lo mejor caiga por su peso luego de unos años, como lo vimos en la reunión pasada, pero en su concepción metafísica es el único paraguas que justifica la existencia, ¿no? ¿Y cómo se justifica la existencia? Solo a partir de su eternidad. Eso sería en términos generales. Bueno, yo le... A ver. Miren, el segundo, quiero leer este último y ya dejamos por hoy que se nos está haciendo largo. De todas formas, el prólogo, los invito a que lo lean porque es un prólogo maravilloso. Él en el prólogo, la secuencia general es, va a la montaña como leímos al principio, baja, se encuentra con el viejo santo, donde explica el día de Dios ha muerto. Y luego llega a la primera ciudad, ¿no? Y Zaratustra empieza a hablar con el pueblo de la ciudad,
contándoles, porque Nietzsche, ¿qué es a qué baja el pueblo? A darles un regalo, a darles una buena nueva. ¿Cuál es el regalo que les va a dar? Les viene a presentar el superhombre, ¿no? Dios ya se murió, para Nietzsche todos deberían saber que Dios ya se murió, y que muerto Dios, solamente a partir de que Dios muere puede surgir el superhombre. No hay hombre posible, no hay superhombre posible con un Dios vivo. Ahora bien, como Dios muere, el superhombre empieza a tener posibilidad real, ¿no? Y bueno, luego sucede que el pueblo se le burla, Nietzsche hay un hombre que se le burla, no lo comprende, Nietzsche a Zaratustra les quiere hablar de nuevo, finalmente hay un trapecista que empieza a hacer malabares y que cae y muere, y Nietzsche con el cuerpo del trapecista se lo lleva a enterrar al monte, al bosque, camina con el cuerpo, aparece de nuevo su águila y su serpiente, y finalmente se da cuenta Zaratustra de que él no puede hablarle al pueblo, que él necesita buscar compañeros de viaje, ¿no? Más al sentido de apóstoles, y no una cuestión de me paro al pueblo a lo socrático. ¿Qué hacía Sócrates? Sócrates se paraba en la plaza de Atenas y empezaba: ¿qué es la justicia? Y la justicia es tal cosa, y hablaba y dialogaba, se juntaba gente a su alrededor, lo escuchaban todos, etc. ¿Y qué hacía Cristo? Cristo fue y buscó apóstoles. Sus apóstoles luego fueron a profetizar su palabra. Zaratustra busca compañeros de viaje, busca apóstoles también para su legado, para lo que él tiene que decir. Bueno, y cuando llega a esta ciudad, y ahí termina básicamente el prólogo, ¿no? Termina con la idea de compañero de viaje, pero hay otra idea que también quiero resaltar sobre este prólogo, que es importante, que es la idea del último hombre. Nietzsche viene a presentar y a comentar como parte de su regalo que la venida del superhombre implica además que estamos viviendo en la época del último de los hombres, ¿no? El último de los hombres seríamos nosotros, o en el caso de los que escuchan a Zaratustra en ese pueblo serían ellos, porque nosotros estamos ante una encrucijada, nos va a decir Zaratustra. Nosotros o somos puente para el superhombre, o el superhombre, o no lo somos, digamos. Nosotros somos la posibilidad de que el superhombre advenga o que el superhombre no advenga. Ahora, lo cierto es que como Dios ha muerto, si no somos puente para el advenimiento del superhombre, vamos a vivir eternamente en este estado precario en el cual nos vamos a regir en función de una ilusión, ¿no? Porque piensen que la hipótesis de Dios ha muerto no implica necesariamente que Nietzsche haya creído que el Dios vivió y luego el Dios se murió. Lo que sí implica necesariamente es que vos necesitas esa hipótesis para plantear que la posibilidad de que el hombre supere el hombre que construyó el cristianismo durante 25 años, necesita la hipótesis de que ese Dios o ese elemento constructor, digamos, ya no esté más en el escenario. Pero bueno, eso básicamente es el prólogo, no nos va a dar mucho tiempo más para leer. Ya sí me parece que en la próxima reunión vamos a entrar de lleno a unos capítulos específicos que me parece importante para dar cuenta de estas 5 ideas que Nietzsche desarrolla. Va a ser, me parece, la reunión quizás más significativa, en cuanto a que es el libro más significativo, son las ideas más significativas de Nietzsche, y va a estar bien para que la revisemos. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta, si no me parece que dejaríamos por hoy y ya estaríamos viéndonos en la reunión que viene. ¿Estamos entonces? Sí, perdón. ¿Sí, Diego? No, pensé que quería decir algo, Alejandro. Sí. Solamente acotar y preguntarte, para tratar de cerrar el concepto del eterno retorno que estabas comentando, la justificación de Nietzsche de la vida a partir de Zaratustra, digamos, antes de Zaratustra, que no existía en él conceptualizado el eterno retorno, ¿la justificación venía desde un punto de vista estético? Hasta el nacimiento de la tragedia. Ajá. Acuérdate que en el nacimiento de la tragedia él desarrolla, apenas empieza el nacimiento de la tragedia, ese concepto, mira, acá lo tengo justo. Pero en el primer capítulo, me parece, él ya desarrolla esta teoría de que, acuérdate que ya Nietzsche viene de una infancia muy religiosa en la cual creía en Dios y el justificativo de la vida era Dios. Luego él crece y se aleja de la idea de Dios, y la vida sin Dios deja de tener sentido, salvo como justificativo estético. Porque acuérdate que en ese momento Nietzsche sostenía que el arte, y especialmente la música, pero el arte en general, eran las formas de acceder a una realidad que nos estaba velada y vedada por el criterio racional.
Nosotros, a partir de Sócrates, teníamos la pantalla de la racionalidad en la cabeza y veíamos todo racionalmente, como si fuera una anteojera de un caballo. Veíamos solo lo racional y analizábamos todo racionalmente, ¿no? Hay un poema de William Blake que es maravilloso, que dice, si se abrieran las puertas de la percepción, el hombre vería las cosas como realmente son, infinitas, ¿no? Y la racionalidad para Nietzsche era un poco esto, era esa anteojera que nos hacía ver a nosotros, que nos cerraba la puerta de la percepción y que solo nos permitía percibir las cosas racionalmente. Ahora, decía Nietzsche, hay un universo de cosas, muchísimas cosas, que no son percibidas racionalmente, porque no pueden ser percibidas racionalmente. Entre eso, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que nos abre la puerta a esa percepción no racional? Y la música, el arte, ¿no? Entonces, a partir de ese criterio de que la música y el arte nos acercan a una dimensión de la realidad diferente a la que percibimos, diferente a la socrática, ahí hay una forma de justificar la existencia en su totalidad, ¿no? Aparte, si vos no tenés forma metafísica, porque no tenés Dios para justificar la existencia de las cosas, tuya, mía, de las cosas que existen, el criterio estético es un criterio válido para hacerlo. Otro criterio podría ser válido. Nietzsche dice que no. Nietzsche dice que es el estético. O sea, si vos vas a llevar una vida, es mejor que lleves una vida que sea estéticamente bella, con lo que vos contemples que es estéticamente bello, que una vida que no lo sea, ¿no? Entonces me parece que, ahí lo busco porque estoy casi seguro que está al principio, lo de... Bueno, no importa, no sé si lo voy a encontrar, pero justamente la frase es esa, ¿no? La frase es, solo como criterio estético es posible justificar la existencia y la existencia total, creo que dice Nietzsche. Pero bueno, ya en un ratito en todo caso la busco y la mando al grupo. Porque es una frase maravillosa, es la frase en realidad que termina guiando todo el sentido del libro, ¿no? Porque marca una postura esencialmente, es una postura esencialmente metafísica también, ¿no? Parece que es solo una declamación de... Bueno, no lo voy a encontrar. Parece que es solo una declamación del principio de un artista, pero en realidad para Nietzsche es mucho más que eso, y es una de las formas, es una justificación metafísica de la existencia, ¿no? Todas las justificaciones de la existencia son todas metafísicas para Nietzsche, más allá de que la raíz de esa justificación no sea metafísica, como por ejemplo el arte. El arte no es metafísico en tanto que es solo arte. Ahora, cuando el arte se vuelve justificador y dador de sentido, el arte entra en la dimensión de lo metafísico, porque ya no es solo arte, sino que además es el elemento que justifica las demás cosas que existen, ¿no? Como Dios, como el eterno retorno. Por eso yo insisto mucho en la dimensión del eterno retorno en términos metafísicos. Porque Nietzsche veía las dos dimensiones, una dimensión física, que es la que charlamos en la reunión pasada, que la vamos a charlar de nuevo en la reunión que viene, esto de materia finita en un tiempo infinito, construyen una multiplicidad infinita de acontecimientos, que luego esa explicación cae, pero en dimensión metafísica, el eterno retorno ya en tanto justificador se vuelve importante en sí mismo. Incluso, aunque la explicación física no sea correcta, ¿no? Incluso aunque la explicación física caiga, porque ya no es tan importante que sea cierto que la vida va a repetirse para siempre, como si lo es que vos vivas tu vida como si fuera a repetirse para siempre. Porque a partir de que vos vivís tu vida como si fuese eterna y que cada acto es eterno, tu dimensión de las cosas es otra. Entonces, por poner un ejemplo pavo, si vos estás de mal humor y viene tu hija y te quiere dar un beso y vos le decís, no, correte, estoy haciendo otra cosa, ese rechazo va a ser un rechazo eterno, digamos, una cosa que se vuelve una tragedia inmediatamente. Vos estás dispuesto a que un acto, por una nimiedad, por una soncera, por una cosa, por un mal gesto, esté para siempre lastimándote, porque seguramente después de hacer eso sentís lastimado lastimaste a tu hija, digamos, y lo vas a hacer para siempre. En esa dimensión, cada uno de los actos se vuelve de nuevo importante. Vos vas a estar una semana tirado frente al televisor viendo una serie. O sea, tenés una semana perdida de tiempo. Ahora esa semana la perdés para toda la eternidad, ¿no? En otro ejemplo. Todas las cosas que vos hagas, pasarla bien. Y en ese sentido, ojo que la vida puede volverse, el criterio para justificar la vida puede volverse hedonista también. Porque a lo mejor uno dice, bueno, si va a ser para toda la eternidad, a mí solo me interesa el placer. Y te vuelve un sujeto hedonista. Total, el placer lo vas a repetir para toda la eternidad. Que una explicación, una decisión perfectamente válida también en ese punto.
De hecho, reflexionándolo en algún momento habría que ver qué elemento, en un mundo carente de sentido, qué elemento mejor que el hedonismo uno encuentra para justificar la existencia. Habría que verlo, digo, me parece que es un ejercicio, sobre todo para los que pensamos desde el ateísmo, y que la justificación es un problema, porque quien piensa desde el catolicismo o de otra religión tiene una explicación ya para eso, sea correcta o sea incorrecta, pero la tienen. Quienes pensamos del ateísmo tenemos un problema ahí, ¿no? Y tenemos el problema de la justificación y de los sentidos. Y de por qué da lo mismo, si ya no hay cielo, si ya no hay infierno. Yo no digo que uno tenga que volverse un mal tipo, pero si vos no tenés cielo, ni infierno, ni tenés pecado, ni tenés nada, ¿cuál es el criterio válido para para relacionarte de buena fe y de buenas maneras con otra persona y no al revés? Y es un criterio que uno tiene que ir construyendo con el tiempo. A veces la dimensión que encontramos para esa explicación es política, a veces es coyuntural. La explicación hedónica a mí me parece que la del hedonismo me parece que es súper válida también en algún punto. Pero bueno, esa es una discusión que después tendremos los que no somos creyentes. No sé si quedó, si alguien tiene alguna otra consulta. Entonces señores, nos estaremos viendo el lunes que viene, en la segunda parte del Zaratustra. Muchas gracias, Diego. Buenas noches a todos. A ustedes. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Interesante. Gracias, Diego. Buena semana. Igual. Gracias.